Este es un estilo completamente diferente. Caronte miró hacia atrás. Había un camino completamente recto que se extendía hasta el horizonte, perfectamente plano. Más allá de sus límites, solo había un vacío absoluto. Por mucho que lo intentara, no podía dar ni un solo paso fuera. Igual que las paredes de aire en la zona cero. Esto no le sorprendió demasiado. Pero cuando vio por primera vez esta ciudad perdida en ruinas, pensó que sería una especie de ruina urbana abandonada, vehículos volcados, plantas trepando por muros medio de ruidos, edificios de oficinas inundados, básicamente un escenario postapocalíptico. Mientras el mapa fuera lo suficientemente grande, podría cultivarlo tranquilamente durante 5 años más. Después de todo, una simple vista, la escala de esta ciudad era mucho mayor que la de la zona cero. Sin embargo, aunque llevaba la palabra perdida en su nombre, lo que realmente se presentó ante él fue una metrópolis completa e intacta que parecía no haber sido tocada jamás por la guerra. Todos los edificios estaban limpios y sin daños. A ambos lados de las carreteras se alzaban imponentes edificios de oficinas y grandes centros comerciales. No había basura en el suelo, pero sí muchos charcos. Y entonces, hubo algo que Caronte no pudo ignorar. Modelos humanos. Un gran número de maniquíes humanos sin rostro llenaban las calles silenciosas. Vestían ropa de diferentes estaciones y posaban como si estuvieran congelados en las mismas acciones que la gente podría haber estado realizando en ese lugar. Un peatón parado en un paso de cebra, con la cabeza gacha, mirando fijamente un teléfono imaginario. Una persona sentada en una mesa de una cafetería al aire libre, sosteniendo una taza de café vacía. Una figura de pie frente al escaparate de una tienda, examinando una vitrina vacía. Sumado a la cálida luz del sol, la sensación de inquietud no hizo más que intensificarse. Aún así, seguía siendo la zona 1. Aquí era donde recolectaba recursos. Tenía un objetivo a largo plazo. Comprar una medicina universal. Todo lo demás era solo parte de su ruta habitual de saqueo. Según la experiencia, era normal no adaptarse a un mapa nuevo al principio. En teoría, después de recorrerlo varias veces, se acostumbraría. Por ahora, basta con familiarizarse con los mapas. La mirada de Caronte se posó en la intersección más cercana. El letrero estaba lleno de galimatías, como texto generado por IA. Pero a juzgar por los escaparates, parecía una pequeña calle comercial. Lugares como este deberían tener mucho botón, especialmente comida. Bastantes personas entraban y salían por la entrada. Caronte dudó. Ya le había dado su primer cuchillo a Illinois y no tenía dinero para comprar una nueva arma. Si se encontrara con enemigos, tal vez podría recurrir al sigilo. Por muy buenas que eran las mecánicas, aún se necesitaba equipo para ejecutarlas. Sin un arma, ¿qué se suponía que debía hacer? Con suerte, encontraría cuchillos a la venta en las tiendas. De lo contrario, tendría que regresar a su escondite. Entró en la calle comercial. Las tiendas de los alrededores parecían normales, pero los letreros estaban ilegibles, igual que el de la entrada. Solo podía entrar de una en una para saquear. Entró en la primera tienda y comenzó a buscar. La tienda en sí no tenía nada de particular. Recorrió los puntos de recursos, recogió todo lo valioso, dejó atrás la chatarra y siguió adelante. Siguiente tienda. Luego el siguiente. Repitió el mismo proceso. Entrar, despejar los puntos de recursos, recoger los objetos de valor y marcharse. Al fin y al cabo, el espacio en la mochila era limitado. Los trastos no tenían derecho a ocupar valiosos espacios en el inventario. Sin embargo, siempre sintió algo extraño. Cada vez que caminaba por la calle, sentía como si innumerables ojos lo estuvieran observando por la espalda. Pero en cuanto se daba la vuelta, esa sensación desaparecía. Y cada vez que entraba en una tienda, esa sensación también desaparecía por completo. Observó con recelo al maniquí humano más cercano. Esta vez, no sintió nada de eso. Qué raro. Este mapa es un poco demasiado anormal. Acostumbrado a la normalidad de la zona cero, todo aquí le producía una sensación inquietante. No era la tensión de enfrentarse a los PNJ enemigos, sino un temor creciente a encontrarse con cosas anómalas en cualquier momento y en cualquier lugar. Sinceramente, llegado ese punto, sentía que su decisión había sido demasiado imprudente. Recorriendo un nuevo mapa desnudo, sin ninguna protección. Debería haber conseguido primero algunos conjuntos de equipo en la zona cero. Ni siquiera sabía dónde estaban los puntos de extracción. En su terminal, todo lo que quedaba fuera de su área explorada estaba cubierto por la niebla de guerra. Ni siquiera podía escapar con tácticas suicidas, porque no se había topado con ningún PNJ desde que entró. Ya era demasiado tarde.
Solo le quedaba seguir avanzando y explorando aquella ciudad desconocida e inquietante. Afortunadamente, el botín que recogió seguía siendo normal, los mismos recursos vendibles que en la zona cero. Pero antes que nada, necesitaba un arma. En esa maldita calle comercial ni siquiera había un bate de béisbol ni una guitarra. Ni una sola herramienta para defenderse. Tampoco podía usar una fregona o una escoba, se romperían al primer contacto. Entonces su mirada se detuvo en un maniquí humano que estaba cerca. Vestía ropa de trabajo, probablemente era un obrero, y permanecía rígido, apoyado contra una pared. De su riñonera sobresalía algo de aspecto familiar. Caronte se acercó y lo sacó directamente. Nombre. Palanca de alta resistencia. Tipo. Arma barra herramienta cuerpo a cuerpo. Rareza. Verde. Precio de venta. 1800 monedas 0. Durabilidad. 100. Efecto 1. Inflige daño adicional a objetivos con caparazón duro y es menos probable que se desvíe al impactar. Efecto 2. Puede usarse para forzar la mayoría de las cerraduras, doble consumo de durabilidad. Nota. Cuando te canses de resolver rompecabezas, simplemente rómpelo una vez. Todo se aclarará. Mierda. La espada sagrada física. Sharon agarró la palanca con entusiasmo. En la zona cero, jamás había tenido algo así. En otras palabras, el nivel de seguridad aumentó. Incluso sintió que la sensación de ser observado se había debilitado. Después de todo, incluso si fueras uno de esos maniquíes, no podrías hacer nada frente a una espada sagrada física. A continuación, entró con confianza en una tienda de conveniencia. Este lugar tenía los suministros más abundantes. Además de los recursos que se obtenían al ser arrojados, los bocadillos y bebidas que quedaban en los estantes eran valiosos recursos para la supervivencia. Hasta la extracción, este sería su centro de abastecimiento. Al salir de la tienda, se sintió notablemente más seguro de sí mismo. Sin embargo, justo cuando estaba a punto de adentrarse más en la ciudad, de repente se percató de algo aún más extraño. Dicho de otro modo, si las anomalías anteriores aún podían existir en la realidad, esta claramente no. Al borde de la carretera, un triciclo de reparto común estaba medio incrustado en el asfalto, como si hubiera atravesado la geometría de un videojuego. En el asiento del conductor, un uniforme vacío estaba esparcido sin orden. No hay maniquí humano, solo la ropa. Eso captó inmediatamente su atención. Como Caronte acababa de llegar a esa zona hacía poco, aún no estaba seguro de si aquello constituía una situación especial. Al fin y al cabo, era la primera vez que veía un lugar sin maniquíes humanos, una anomalía cuya mera existencia le parecía un error. En ese momento, se sintió algo emocionado. Era como cambiar de juego por completo, de estrategia de supervivencia a terror de supervivencia, aunque ni siquiera estaba seguro de si se podía considerar terror, pero sin duda era una anomalía. La mera existencia de este mundo le resultaba extraña. Lo único bueno era que no tenía que preocuparse demasiado por su vida. En el peor de los casos, podía escapar antes de tiempo. En la zona cero, aprenderse el mapa ya le había llevado mucho tiempo, y ni siquiera recordaba cuántas vidas había perdido. Así que ahora podía explorar libremente sin restricciones. Miró el triciclo eléctrico de reparto e intentó sacarlo de la carretera. Solo entonces se dio cuenta de que estaba completamente fusionado con el asfalto, tan firmemente integrado que sacarlo era como arrancar la propia carretera. Así que, en cambio, centró su atención en el uniforme. Si hubiera una tarjeta de acceso o algo parecido dentro de la ropa, sería una ganancia enorme. Cualquier tarjeta de acceso costaba inicialmente 6 cifras en 0 coins, y la de mayor valor podía alcanzar el nivel de completado perfecto en el rango de las 7 cifras. Incluso si no la vendía, simplemente usarla para abrir una habitación cerrada y saquear objetos más valiosos antes de que se agotara su durabilidad ya le reportaría beneficios. Con esa expectativa, Caronte buscó cuidadosamente. TSH. No hay tarjeta de acceso. Estaba un poco decepcionado, pero no con las manos completamente vacías. Encontró un documento en papel y, sorprendentemente, estaba escrito en un texto legible, no en galimatías. ID del pedido. Tachado. Dirección de entrega. Zona apartamento perfecto 3 planta habitación 404. Destinataria. Señorita A. Notas de entrega, escritas a mano. Juro que este trabajo está maldito. He dado 10 vueltas al tercer piso, y todos los números de habitación son ininteligibles. No encuentro la habitación 404 por ningún lado. Pero oigo claramente sonidos que vienen del interior como si alguien estuviera llorando y como si alguien estuviera afilando un cuchillo. Además, el administrador del edificio me dijo, si no encuentras la entrada, intenta llamar.
Pero recuerda. La puerta solo se abre para aquellos que van hacia abajo. Esto es una locura. Es jodidamente espeluznante. No quiero seguir haciendo esto, renuncio. Has renunciado con éxito, silbó Caronte, mirando el uniforme. Pero apartamento perfecto. Ese nombre es bastante arrogante. Lo que más le interesaba era por qué la habitación 404 estaba en el tercer piso. Pero después de haber visto todo en este mundo, lo recibí de inmediato. Aquello era, en el mejor de los casos, un asunto menor. Misión de carrera repentina. La entrega final. Recompensa. 500.000 monedas cero. En ese instante, Caronte quedó atónito. 500.000. Respiró hondo, su expresión se tornó seria y bajó la mirada hacia el uniforme andrajoso. Hermano, descansa tranquilo. Yo te lo entrego. No tienes que darme las gracias, esto es lo que todo ciudadano ejemplar debería hacer. Parece que realmente necesitaba explorar estos lugares tan extraños en el futuro. Si seguía recibiendo misiones como esta, se haría rico al instante. Sin dudarlo, aceptó la misión. Detalles de la misión. Estimado operador, ha descubierto un punto anómalo que no pertenece a esta ciudad perdida y muerta. Se trata de un paquete enviado un segundo antes del desastre, que contiene una fuerte obsesión por la protección por parte del remitente. Esta ciudad corrupta está intentando digerir esa intención pura y convertirla en un monstruo. Debe entregarlo antes de que se contamine. Condiciones. 1. Usar el uniforme de repartidor. 2. Recoge el paquete y dirígete a la zona apartamento perfecto habitación 404. 3. Entréguelo personalmente a señorita A. Condiciones de fallo. Paquete destruido, durabilidad. 100, 100. El portador muere. El paquete se abre antes de la entrega. Premio. 500.000 monedas cero. Caronte leyó la descripción de la misión 3 veces antes de finalmente relajarse. Sin límite de tiempo, se trataba de una prueba de navegación, una misión de escolta de supervivencia o algo que le bloquearía el paso con enemigos. La advertencia sobre la durabilidad era evidente, pero no tenía otra opción. Eso equivalía a $500.000 de monedas cero. Un precio que requería un botín raro y de alto nivel para conseguirlo. Y aquí, podía obtenerlo simplemente haciendo un viaje. Incluso si moría inmediatamente después de la entrega, la recompensa seguiría contando. Para él, esta era una misión imprescindible. El único problema era la palabra repentina, lo que significaba que era aleatoria. Si la perdía, tal vez no volviera a encontrarla. Sin embargo, esto también le dio una dirección clara para cartografiar la zona. Tras aceptar la misión, su minimapa mostraba una dirección aproximada hacia el objetivo, oculto entre la niebla de guerra. Naturalmente, ir allí era la única opción. Se dirigió a la parte trasera del triciclo y abrió el compartimento de carga. Dentro solo había un paquete. Nombre. Caja de regalo manchada de lágrimas. Tipo. Objeto de misión. Rareza. Blanco. Una caja de regalo blanca, envuelta a la perfección. La cinta no tenía ni una sola arruga. Su superficie estaba limpia, intacta por el polvo de la ciudad muerta. Pero en el instante en que la tomó, una cálida corriente recorrió su brazo, disipando el frío circundante. Nota. Tarjeta adjunta, letra ilegible. A mi pequeño, censurado, sé que todavía estás enojado conmigo y crees que solo me casé con esta familia por el dinero de papá. Entiendo todo eso. Se acerca tu cumpleaños. Te lo mandé a hacer. Espero que puedas usarlo y vivir como una verdadera princesa. Limpia y hermosa. Amor, censurado. Nota. No se puede almacenar en el inventario. Debe llevarse consigo en todo momento. Normalmente, las misiones que requieren uniformes especiales pondrían bajo presión a un jugador completamente equipado, ya que la mayoría del equipo proporcionado en las misiones era de mala calidad. Pero Charon era diferente. En ese momento, era solo un novato mediocre que solo se dedicaba a robar y correr, sin ningún tipo de equipamiento. De hecho, usar un uniforme mejoró ligeramente su defensa. El único problema era que el triciclo de reparto estaba atascado en el suelo y no se podía utilizar. Rápidamente se puso el uniforme de mensajero. Pero justo cuando estaba a punto de seguir la dirección que indicaba el mapa. Finalmente comenzó la anomalía. Desde el momento en que se puso el uniforme, los maniquíes humanos que habían permanecido inmóviles comenzaron a temblar. Entonces, como máquinas que se reinician, giraron lentamente sus cuerpos. Y comenzó a moverse hacia Caronte. Esta ciudad corrupta está intentando digerir esta pura obsesión. Solo ahora Caronte comprendió verdaderamente el mensaje de la misión. Por eso no hay límite de tiempo. Me estabas esperando aquí.
Chasqueó la lengua, y la palanca apareció en su mano derecha, mientras que con el brazo izquierdo sostenía la caja. Pero me voy a llevar estos 500.000. Ni siquiera Jesús puede impedirlo. Lo digo yo. En el momento en que se puso el uniforme, los maniquíes que habían estado tomando café o leyendo periódicos se movieron todos a la vez. Sus cuellos crujieron al unísono, con un clic, mientras giraban la cabeza y lo miraban fijamente. Ya no era la misma sensación de ser observado. Esta vez, Caronte pudo sentir claramente la intensa malicia que emanaba de esos maniquíes sin rostro. Entonces, comenzó a moverse. Como una horda de zombies de Resident Evil, avanzaron hacia él, lentamente, pero sin detenerse. Protegiendo cuidadosamente la caja, Caronte blandió la palanca contra el maniquí más cercano. Por suerte, su defensa era bajísima. Un solo golpe los destrozó. Esto se debe a la rareza verde de la palanca. Si hubiera sido blanca, su durabilidad habría sido un problema. Vigilaba atentamente la durabilidad de su única arma. Tras matar a 3 maniquíes, bajó de 100 a 99. En total, había matado a 5 personas. Lo que significaba que, antes de que se rompiera, podía matar a unos 500 maniquíes. Eso sonaba bien, pero en realidad, había muchos más de 500 en esa calle. Y aunque hubiera podido, no tenía la resistencia suficiente. Sin mencionar que aún tenía que entregar el paquete. Sin armas de fuego ni armamento pesado, si se quedara atrapado allí, la misión fracasaría. Incluso podría morir y perder la recompensa de 500.000. No podía quedarse aquí. Tomando una decisión rápida, dio un paso al frente, derribó un maniquí con el codo y se deslizó entre la multitud como una anguila escurridiza. Si corría, esos lentos zombies no podrían detenerlo. Lo único que lo frenaba era el paquete que llevaba en el brazo izquierdo. Tras la pelea, ya había perdido un punto de durabilidad. Ni siquiera sabía que lo había tocado. Esa era otra razón para no seguir luchando. Salió corriendo de la calle comercial. Los maniquíes que se encontraban a lo largo de la carretera también comenzaron a moverse, pero como estaban simulando la vida urbana, ninguno de ellos quedó en medio de la carretera. Así que Caronte corrió fácilmente directo por el centro. Qué raro, ¿por qué hay tantos charcos? Esto fue otra anomalía. Hacía sol, la carretera estaba en buen estado, pero había charcos por todas partes. Si se observan con atención, son perfectamente planas, como si estuvieran pintadas sobre el asfalto. Había demasiados. Solo se dio cuenta porque pisó uno. Y no hubo ninguna salpicadura. Entonces se dio cuenta de algo más. Los maniquíes que lo perseguían pisaron el mismo charco. Y se desplomó inmediatamente. Como un pozo sin fondo. Uno tras otro, fueron cayendo, como frijoles que se vierten en un saco. Ninguno volvió a salir. En ese momento, Caronte sintió que se le entumecía el cuero cabelludo. ¿Qué demonios es este lugar? Aunque él mismo no se cayó, instintivamente evitó todos los charcos después. Funcionaban a la perfección como trampas, engullendo a los maniquíes enteros. Pero aún así, para la población de una ciudad, esto no era nada. Desde el momento en que se puso el uniforme, la malicia de la ciudad se había activado. La ciudad había cobrado vida de verdad. Y a Caronte era a quien quería digerir. Corrió mientras observaba su entorno. Su lentitud era su única ventaja. Pero sencillamente eran demasiados. Ni siquiera tuvo tiempo de detenerse a pensar. Por eso los vehículos quedaron inutilizados. Incluso una bicicleta habría bastado para escapar de ellos. Y aún tenía que proteger el paquete. El minimapa mostraba que el objetivo se acercaba. A lo lejos, detrás de un edificio, vio una estructura de color beige. Esa debería ser la zona A. Para llegar allí, sus ojos se fijaron en un paso elevado. Desde allí se accedía directamente a la zona A, y había muy pocos maniquíes. Corrió hacia allí. Subir las escaleras era demasiado arriesgado, podía quedar rodeado. Entonces saltó, enganchó la palanca a la red de protección, dio una voltereta y rodó hacia adentro. Durabilidad del embalaje. 96, 100. No sabía qué pasaría si bajaba a 0, pero mantenerlo por encima de 95 parecía lo más seguro. Sujetando la caja con fuerza, corrió para salvar su vida. Todos los maniquíes que se interponían en su camino eran destrozados a golpes de palanca. El acceso a la zona A era estrecho. Una docena de maniquíes bloqueaban el paso. Miró el edificio que tenía más allá, y luego levantó el paquete. Y se dio cuenta. Todos se sintieron atraídos por ello. Lanzó el paquete bien alto en el aire. En ese instante, todos los maniquíes se alzaron hacia arriba. Y Caronte se lanzó directamente a través de ellos. Sprint, lanzarse, rodar. Atrapó el paquete limpiamente. Durabilidad. 95, 100. Delante solo había una amplia plaza residencial. Pero, ¿qué demonios? ¿Por qué hay 3 guardias de 2 metros de altura en la puerta?
Por suerte, seguían siendo lentos. Un grupo sería un problema. 3. En realidad no. Ignorándolos, saltó la verja y corrió por la plaza. Entonces, de repente, los pasos que oía tras él se volvieron ensordecedores. Se giró. Y vi cómo los maniquíes aceleraban. De los caminantes lentos. A algo como Guerra Mundial Z. Mierda. Ahora no le quedaba más remedio que correr. Al menos tenía la palanca, podía bloquear la puerta. Maldita sea. ¿Más guardias? En la entrada, entre 4 y 5 guardias bloqueaban completamente el paso. Pero Caronte notó algo crucial. Esta es mi salida. No redujo la velocidad. Aceleró. Y realizó una diapositiva. Sus largas piernas en realidad le ayudaron. Se deslizó justo entre ellos. Y irrumpió por la puerta giratoria. En el momento en que entró. Fue como si alguien hubiera silenciado el mundo. Todo el exterior quedó en silencio. Caronte yacía en el suelo, respirando con dificultad. Mirando hacia atrás. Vio innumerables rostros y manos de plástico presionados contra el cristal. Pero habían dejado de moverse por completo. Bloquearon la puerta por completo. Maldita sea, esta segunda zona, realmente quiere matarme. Su mirada se dirigió hacia la pared cercana a la entrada. En la superficie blanca había letras doradas incrustadas. Apartamento perfecto. Nada de ruido. Nada de correr. No se permiten seres vivos externos. Una vez dentro, este lugar es a la vez tu refugio, y tu prisión. El apartamento perfecto por fin había llegado. Caronte permaneció tendido en el suelo durante un buen rato antes de finalmente incorporarse. Ahora se encontraba en el vestíbulo del edificio. A juzgar por el interior, se trata de un complejo de apartamentos de lujo. Totalmente equipado, lujoso. Sin un cierto nivel de riqueza, simplemente no se podía vivir allí. El suelo estaba cubierto con una costosa moqueta insonorizada. Un ligero aroma flotaba en el aire. El texto de advertencia dorado que había estado en la pared antes de haber desaparecido, sustituido por un saludo cortés. Les deseamos una agradable estancia. Incluso había un emoticono sonriente al final. Al ponerse de pie sosteniendo el paquete, notó que parecía ser una figura detrás del mostrador de recepción. Pero cuando miró más de cerca, se dio cuenta de que no era una persona. Era un uniforme de recepcionista flotando en el aire, como si lo llevara puesto un ser humano invisible. Caronte se acercó con el paquete. Su mirada se posó rápidamente en un espantoso libro encuadernado en cuero. En la portada estaban las palabras: Libro de registro de residentes. En ese instante, fue como si algo se apoderara de él. Sintió un impulso irresistible de abalanzarse sobre él, agarrar la elegante pluma dorada que estaba a su lado y firmar, justo cuando estaba a punto de moverse. Su cuerpo quedó congelado en el sitio. La fuerza que lo sujetaba provenía del uniforme de mensajero que llevaba puesto. Al darme cuenta de esto, un sudor frío le recorrió el cuerpo. Evidentemente, si no hubiera venido aquí como mensajero, si hubiera entrado por accidente, lo habría firmado. Y entonces se habría convertido verdaderamente en un residente de este lugar. Las consecuencias probablemente serían mucho peores de lo que él podía imaginar. Al notar su reacción, la mirada invisible de la recepcionista pareció evaluarlo. O mejor dicho, su uniforme. Entonces, la recepcionista invisible guardó el libro de registro de residentes y sacó otro libro. Este parecía viejo y desgastado, al igual que un bolígrafo barato. Registro de visitantes temporales. Esta vez, no hubo ninguna compulsión extraña. Caronte exhaló un suspiro de alivio y dio un paso al frente para abrirla. En el interior, solo había una entrada. Mensajero, nombre tachado. Había visto al mensajero afuera. Eso significaba que, mientras mantuviera esa identidad, el apartamento no lo asimilaría por la fuerza. Este lugar era mucho más peligroso de lo que pensaba. Aunque no pudiera morir de verdad, la extrañeza de la situación lo dejó mentalmente conmocionado. Tras firmar, devolvió el cuaderno. En ese momento, la recepcionista invisible habló por primera vez. Tienes 30 minutos. La voz era distorsionada, grave, nada parecido a algo que pudiera producir un ser humano. Pero Caronte no tuvo más remedio que ignorarlo. Como si se hubiera desvanecido en el aire, el uniforme flotó hasta un guardarropa cercano y se colgó, quedando completamente inmóvil. Como un objeto muerto. Caronte revisó la interfaz de la misión. Y, como era de esperar, apareció una cuenta atrás de 30 minutos. Respiró hondo. Ahora no era el momento de precipitarse ciegamente hacia arriba. Al igual que aquel mensajero anterior, podría dar vueltas en círculos eternamente y nunca encontrar la habitación 404. Y desde luego no quería saber qué pasaría después de 30 minutos.
Necesitaba información sobre este apartamento. Registró el mostrador de recepción. Como era de esperar, además de los 2 libros de contabilidad, había una vitrina cerrada con llave que contenía un manojo de llaves, una mano amputada, y un cuaderno titulado Registros de quejas. El armario estaba cerrado con llave. Pero Caronte tenía algo capaz de lidiar con cerraduras. La espada sagrada física palanca. Normalmente, tendría que buscar una llave. Pero si podía saltarse ese paso, ¿por qué no? Con un chirrido metálico y estridente, la cerradura quedó fácilmente destruida. Abrió el armario. La mayor parte del contenido consistía en quejas insignificantes de los vecinos, discusiones y conflictos triviales entre diferentes pisos. Pero no había nada sobre el 4.º piso. Sin embargo, algunas propuestas destacaron. Nota. El residente del 3.er piso con neurastenia presentó otra queja. Dice que alguien está clavando clavos dentro de su pared, siempre con un ritmo de 2 fuertes, 1 suave. ¿Podría ser algún tipo de código? Revisen las cámaras de vigilancia. Carta de queja conjunta. Administrador de la propiedad. Por favor, explique el ruido que se produce bajo tierra. Todas las noches oímos una respiración agitada debajo del piso. Según el plano del edificio, no hay sótano. Exigimos una explicación razonable. El 3.er piso y un sótano inexistente. Memorizó ambas cosas. Exploró un poco más la primera planta. No había escaleras que condujeran al subsuelo. Había un ascensor, parecía que funcionaba, pero por más que pulsaba el botón, no respondía. Claramente, no estaba destinado a él. De todos modos, no tenía intención de usarlo. En un lugar como este, nadie en su sano juicio confiaría en un ascensor. Tiempo restante. 24:45. El tiempo apremiaba. No podía permitirse el lujo de darle vueltas al asunto. Encontró la escalera y comenzó a subir. Había esperado que sucediera algo extraño allí. Pero no pasó nada. En menos de 10 segundos, pasó del 1.er piso al 3.º. Empujó la puerta cortafuegos y entró en el pasillo. El ambiente en el 3.er piso era completamente diferente. Papel pintado beige. Un termómetro en la pared marcaba 24 grados, 75,2 F. Un tenue aroma floral flotaba en el aire. Pero lo más importante, el pasillo era circular. No coincidía en absoluto con la forma exterior del edificio. Ahora por fin comprendía a qué se refería el mensajero anterior con eso de dar vueltas en círculos. Realmente estaba dando vueltas en círculos. Frente a él, la puerta estaba marcada con el número 315. Enfrente, el 316. Junto a los números 315, 317. Cada puerta daba a una pared, evitando así cualquier alineación incómoda cara a cara. En cuanto a por qué no subió al 4.º piso. Simple. No había 4.º piso. El 3.er piso era el nivel más alto. La escalera terminaba aquí. Ahora, sus únicas pistas eran el albarán de entrega, el patrón de golpes mencionado en la queja. Necesitaba averiguar dónde vivía ese residente neurasténico. Durante los siguientes 10 minutos, Caronte caminó por el pasillo. Y durante ese tiempo, notó muchas anomalías. Las mirillas de las puertas eran extrañas. Desde fuera, podía ver el interior de las habitaciones a través de las ventanas. La mayoría estaban completamente oscuras. Pero ocasionalmente vi una habitación limpia y ordenada. Completamente vacío. Mientras seguía caminando, comenzaron a surgir débiles susurros. Salieron de detrás de las puertas. Por los reflejos en el suelo, incluso podía ver a los residentes que estaban dentro. Incluso había sonidos sugerentes y seductores, diseñados para incitarlo a abrir las puertas. Claramente, si abrió uno, el resultado ya no estaría en sus manos. Pero la mayor anomalía de todas era la longitud de este corredor. Comenzando en la habitación 315, avanzando hasta la 301 y luego, de repente, la 399. Sí. Esta única planta parecía lo suficientemente larga como para albergar casi un centenario de apartamentos. Pero evidentemente, con una estructura tan curvada, era imposible ubicar básicamente tantas habitaciones. Así que se trataba de otra anomalía espacial. Incluso pasaron 3 minutos corriendo una vuelta completa. El resultado lo confirmó. El pasillo era realmente así de largo. El espacio aquí se estaba ampliando de una manera extraña. Entonces la pregunta fue, ¿dónde está el 404? No, eso no está bien. En el momento en que el número 4 entró en su mente, de repente se dio cuenta de... Había pasado algo por alto. Inmediatamente corrió un poco hacia adelante y miró el número de una puerta. 303. Luego miró en diagonal al otro lado. Debería haber sido 304. Pero en cambio, 302.
Entre el 303 y el 305 no existía el 304. En cambio, había 302, un número que debería haber estado en otro lugar. Ese descubrimiento le hizo comprender la verdadera naturaleza del problema. El propio pasillo era la pista. El problema era con el espacio. Vamos a probarlo. Se quedó de pie entre las habitaciones 302 y 306 y miró hacia la alfombra. Como era de esperar. Una inusual expresión de emoción apareció en el rostro de Caronte. Porque se dio cuenta, sobre esta alfombra supuestamente perfecta, había una sutil desalineación en el patrón justo entre las dos habitaciones. Y este lugar se llamaba apartamento perfecto. Semejante imperfección no debería existir de forma natural. Calculó la desalineación. Luego sacó su palanca. Y lo clavó directamente en la pared. Chocolate. En el momento en que lo empujó, no se sintió como un ladrillo sólido, pero como perforar una fina capa de papel. Y luego, él golpeó algo sólido. La pared que tenía delante se onduló como el agua y desapareció. En su lugar, apareció la puerta de un ascensor. ¿Eh? Caronte esperaba la habitación 404. No es un ascensor. En ese instante, unos pasos pesados resonaron desde el otro lado del pasillo. Y cuando apareció el ascensor, los pasos comenzaron a acelerarse. Debido a la distorsión del espacio, ni siquiera podía calcular cuánto tardaría en llegar hasta él. Activó el sistema de seguridad del apartamento. No importa. Entra primero. Intentó pulsar el botón, pero quedó paralizado. No había ningún botón. Sus ojos se abrieron de par en par. ¿Qué demonios? Los pasos se acercaban. No hay tiempo para pensar. De repente, la nota que había leído antes le vino a la mente. Sin dudarlo, llamó a la puerta del ascensor. 2 pesados, 1 ligero. Timbre. Como un temporizador de horno que termina. La puerta del ascensor se abrió lentamente. Al mismo tiempo, los pasos se aceleraron de nuevo. Podía sentirlo. Ya casi estaba allí. Mierda. Caronte entró corriendo y pulsó frenéticamente el botón de cerrar. Las puertas se cerraron lentamente. Y en el último momento antes de que cerraran por completo, él vislumbró una sombra alta. Y un par de ojos furiosos y complejos. No hay tiempo para procesar. Dentro del ascensor, comenzó a sonar música suave. Una voz agradable anunció. Analizando la composición de los pasajeros. Detectado. Intruso no autorizado. Dictamen. Neutralización. Destino bloqueado. Piso 4 capa de digestión. Que tengas un buen viaje. Al instante siguiente, el ascensor comenzó a subir. Al mismo tiempo, se oyó un sonido extraño desde arriba. Caronte levantó la vista. El techo se había vuelto transparente. Por encima de todo, un cable rojo y el hueco de un ascensor que se extendía sin fin. ¿Me estás tomando el pelo? Incluso para alguien acostumbrado a la zona cero, esto era demasiado. Sí, todas estas eran mecánicas de muerte en el primer intento. Una vez comprendidas, se convertirían simplemente en pasos de un rompecabezas. Pero sobrevivir al primer encuentro. Ese era el problema. Si no tuviera esta caja, simplemente me rendiría y volvería a empezar. Pero con 500.000 en juego, no iba a rendirse. Y, sinceramente, le importaba lo que representaba esa caja. No quería que esa obsesión fuera consumida por esta ciudad. El ascensor siguió subiendo. No se ven los suelos. Simplemente un largo eje vertical. Y entonces, el entorno empezó a cambiar. El aire se volvió húmedo. Las paredes y el suelo se tornaron de un rojo inquietante. Volvió a alzar la vista y esta vez no estaba oscuro. Era una cara. Una cabeza enorme, con la boca abierta de par en par, lista para engullirlo a él y al ascensor enteros. Y solo ahora se dio cuenta de que el cable rojo, en realidad era una lengua. Planta 4. Capa de digestión. Evidentemente, esto no tenía nada que ver con la habitación 404. Las alarmas de peligro resonaban en su mente. La adrenalina se disparó. Caronte entró en acción de repente. De ninguna manera voy a morir dentro del estómago de algo. Agarró la palanca y destrozó el techo. 1 vez. 2 veces. 3 veces. Hasta que finalmente, utilizando su propiedad de siempre abierto. Y lo abrió a la fuerza. Saltó, se subió al techo y atacó la lengua. La palanca no estaba diseñada para cortar, pero funcionó. La usó como una sierra, cortando frenéticamente. La sangre salpicaba por todas partes. Le salpicó por todas partes, pero no le importó. El monstruo gritó. Y justo cuando empezó a sentir el calor de su boca, la lengua finalmente se rompió. En ese instante, abrazó el paquete con fuerza y comenzó a caer. Antes de soltarlo, le hizo una peineta al monstruo. No sabía cuánto tiempo había pasado.
Cuando Caronte recobró el conocimiento, estaba tendido en un montón de basura. El aire apestaba a podredumbre y óxido. Casi no se oía ningún sonido. La única fuente de luz estaba arriba, y se estaba apagando lentamente. Como si el pozo fuera simplemente un conducto de basura. Le dolía todo el cuerpo. Incluso con la basura amortiguando la caída, no pudo evitar las lesiones. Sus puntos de vida habían bajado a alrededor del 10%. La última vez que estuvo tan mal fue cuando bloqueó a Raptures bajo el ascensor orbital. Aunque murió poco después, en aquel entonces. Su cuerpo estaba cubierto de heridas. Todas ellas eran del tipo que provocaba sangrado con el tiempo. A este ritmo, como mucho durará una hora. Esperar. El paquete. Bajó la mirada. La caja que llevaba en brazos estaba muy dañada. Durabilidad del embalaje. 5/100. Todavía no está roto. Suficiente. Entonces vio el temporizador. Tiempo restante. 3:23. Jaja. Mis 500.000 están a punto de esfumarse. Aunque sus puntos de vida cayeran al 1%, seguiría conservando su capacidad de combate. Pero los efectos negativos empeorarían continuamente su estado. Y esto no era el modo disfrazado. En el modo normal, podía sufrir cosas como fracturas y efectos negativos como mareos. Aunque el tiempo se le agotaba, aún tenía que encontrar algún tipo de objeto curativo. Entre los productos que había saqueado, había algunas latas de bebidas energéticas que podían rehidratarlo y proporcionarle un ligero alivio del dolor. Caronte no dudó, se bebió uno de un trago. Inmediatamente, el mareo y el dolor disminuyeron un poco. Pero una fractura era una lesión real. Si intentara correr, sus puntos de vida disminuirían más rápidamente. Así que solo podía moverse caminando. En otras palabras, si esos monstruos anteriores lo alcanzaran de nuevo antes de que encontrara tratamiento, estaba muerto. Maldita sea, acosar a un corredor sin equipo, la próxima vez que vaya completamente equipado. Intenta perseguirme entonces, maldita sea. Pero eso era solo frustración hablando. Sin la identidad del mensajero la próxima vez, probablemente necesitaría otra forma de entrar. Y, sinceramente, la mecánica era extraña. ¿De verdad existía alguna otra forma para que los jugadores normales pudieran sortear esa trampa de muerte instantánea en el lobby? Olvídalo. Entender el funcionamiento del mapa formaba parte del proceso de familiarización con la zona. Hasta entonces, cada muerte era simplemente una lección aprendida. Solo le quedaban comida y agua. Mientras aún conservaba la mente despejada, comió algo rápidamente para recuperar energías. Entonces, finalmente, bajó la mirada hacia el montón de basura que había debajo de él. En ese momento, se veía absolutamente miserable. Cubierto de sangre. Gravemente herido. Con fracturas. Salir de un montón de basura en este estado. La imagen ni siquiera merecía la pena imaginarla. Para Caronte, sin embargo, este tipo de situación desesperada no era nueva. En la zona 0, conocía bien los mapas, sabía cómo usar el entorno, bloquear la línea de visión, reposicionarse y contraatacar. Pero aquí, en la zona 1, no tenía ni idea de qué hacer. La carta de queja lo mencionaba. Respiración agitada bajo tierra. Probablemente era otro monstruo. Necesitaba encontrar la habitación 404 antes de que apareciera y lo encontrara él. En realidad, tal vez ya no necesitaba buscar. Porque después de que el hueco del ascensor se cerró por completo, en la oscuridad, apareció un campo de fuerza de color púrpura brillante que irradiaba una presencia abrumadora. Estaba parado sobre una montaña de basura. El espacio subterráneo era enorme. Montones de basura lo cubrían casi todo, excepto una zona situada a unos 100 metros de distancia. Visualmente, se veía así. Como si una sola habitación hubiera sido recortada a la fuerza de otro espacio y colocada aquí. Las paredes exteriores quedaron al descubierto. En la sección transversal incluso se podían ver barras de refuerzo de acero y cableado enterrado. Y lo más notable, dentro del resplandor púrpura, había una sección de alfombra idéntica a la del tercer piso. Sus cimientos, que deberían haber sido basura, estaban cubiertos de carne roja en análisis. Aquella carne se retorcía, forcejeaba, mantenida en su lugar por el campo de fuerza púrpura. Esa, debería ser la habitación 404. Probablemente. Al mismo tiempo, finalmente comprendió por qué el monstruo subterráneo no lo había atacado. Su objetivo era esa habitación. Pero la barrera púrpura la protegía, manteniendo al monstruo alejado. Incluso ahora, parecía estar conteniendo a la criatura. Lo que también significaba que, si quería llegar a esa habitación, tuvo que cruzar un terreno hecho enteramente de esa carne roja. Y entra en el campo de fuerza. Difícil, pero no imposible. Al diablo. Vámonos.
En el peor de los casos, muere y se extrae prematuramente. Pero antes de eso, tenía que conseguir esos 500.000. Con el paquete en la mano, comenzó a moverse. Todavía no podía correr. Tuvo que reservarlo para el momento más crítico, para minimizar la pérdida de HP. Y el paquete, al que solo le quedaba un 5% de durabilidad, no podía soportar más daños. HP. 9%. Tiempo restante. 2 minutos. Miró fijamente el suelo cubierto de carne, calculando el camino más corto hacia el campo morado. Entiendo. Cerca de allí, en la cima de un montón de basura, había un frigorífico abandonado. Si lo empujara hacia abajo, podría servir como plataforma temporal. Entonces podría saltar la distancia restante. Sin dudarlo. No tenía tiempo. El camino hacia el refrigerador no era fácil, había montones de basura inestables y un hedor horrible por todas partes. También tenía que tener cuidado de no provocar un derrumbe. Si el frigorífico le caía encima, todo había terminado. Por suerte, era un saqueador experimentado. Su juego de pies fue sólido. Lo alcanzó rápidamente, apuntó y empujó. Retumbar. Inesperadamente, esto desencadenó una reacción en cadena. No solo el frigorífico, sino también otros trozos grandes de basura se deslizaron hacia abajo. Una avalancha de basura. No podía quedarse quieto, o lo enterrarían vivo. Así que tomó una decisión en una fracción de segundo, saltó sobre el refrigerador y se deslizó hacia abajo con él. Sorprendentemente, se mantuvo estable. Pronto, la avalancha alcanzó la carne roja. SSSSS. Como el ácido. Se elevaba una densa columna de humo. La basura se hundió en la carne. Es corrosivo. Lo entendió al instante. Si Perfecta Parment estuviera vivo, esto sería digestión. Esa carne roja. Era su sistema digestivo. Irónicamente, este accidente le ayudó. Normalmente, el refrigerador ya se habría digerido antes de que él llegara. Pero ahora, tuvo una oportunidad. En el momento en que el refrigerador tocó la carne, esta comenzó a derretirse. Caronte reunió fuerzas. Y justo en el momento en que dejó de moverse. Corrió a toda velocidad una corta distancia y saltó. Sus puntos de vida volvieron a bajar, ahora al 6%. Para una persona normal, ese salto sería imposible. Pero era un veterano. Lo logró por los pelos. Cuando recuperó la conciencia, ya se encontraba dentro del campo morado. La estructura aislada se alzaba ante él. Parecía la puerta de una lujosa habitación de hotel de estilo europeo. La matrícula, escrita torcidamente. 404. En ese momento, lo entendió todo. La habitación 404 sí existía. Pero no tenía nada que ver con Perfect Apartment. Había sido transportado hasta aquí desde algún lugar desconocido. Era, en efecto, la habitación 404, aunque ubicada en el tercer piso de este edificio. En cuanto a lo que sucedió con la habitación 304, eso escapaba a su comprensión. El paquete que tenía en las manos estaba a punto de romperse. Su durabilidad está casi agotada. Incluso en ese estado tan sucio, hizo todo lo posible por enderezarse un poco. De pie frente a la habitación 404, alzó su mano manchada de sangre y llamó cortésmente a la puerta. Hola. Tenía la voz ronca. Sentía como la sangre le subía a la garganta, pero la obligaba a tragarla. ¿Hay alguien dentro? Tu pedido ha llegado. Una leve perturbación provino de detrás de la puerta. Incluso el campo de fuerza púrpura que envolvía el espacio parpadeó levemente. Por suerte, se mantuvo firme y no colapsó, evitando así que Caronte se llevara una desagradable sorpresa. Unos 10 segundos después, el cerrojo hizo clic y la puerta se abrió lentamente una rendija. A través de ella, un poco más abajo del nivel de los ojos, Caronte vio un gran ojo de color gris azulado. ¿Un niño? Estaba a punto de hablar cuando el miedo, y un rastro de repugnancia instintiva, apareció de repente en su mirada. La puerta estaba a punto de cerrarse de inmediato. Caronte metió rápidamente el pie, giró la cabeza y escupió la sangre que se le había acumulado en la garganta, aclarándola ligeramente. Señorita. Aunque ahora mismo no parece una persona normal, por el bien de que pueda entregarle su paquete, ¿podría al menos firmar la recepción? Mientras hablaba, extendiendo la mano temblorosa, ofreciéndole la caja de regalo que ya estaba casi destrozada. Tras todo lo que había pasado, a la caja le quedaba menos del 5% de durabilidad. Por suerte, mientras no llegara a 0, aún podía abrirse intacta sin dañar el objeto que contenía. Caronte esbozó una sonrisa forzada. Pero con el rostro cubierto de sangre y suciedad, apestando horriblemente, Ana no pudo evitar fruncir el ceño repetidamente. Aún así, no volvió a cerrar la puerta. Con un trozo de espejo en la mano, lo controlará con cautela.
Ella no dijo nada, claramente seguía desconfiando de él. Pero sí que cogió el paquete. En ese momento, la cuenta regresiva del sistema se congeló en 0,37. Por poco. Misión cumplida. La orden final. Base de compensación. 500.000 monedas 0. Al ver esa frase, Caronte sonriendo. Su cuerpo se tambaleó y se desplomó hacia adelante. Ana se apartó instintivamente y él cayó sobre la alfombra de la habitación. Al relajar sus nervios, la fatiga acumulada y las heridas se estallaron de repente. La sangre se filtró rápidamente en la alfombra. En ese instante, Ana pareció comprender algo. Miró hacia afuera. La barrera púrpura, la carne roja retorciéndose más allá y las interminables montañas de basura. Inmediatamente corrió hacia la puerta y la cerró de golpe. El cuerpo de Caronte apestaba. Su rostro estaba cubierto de sangre y manchado de lodo de los montones de basura. En toda su vida, jamás había estado tan cerca de alguien como él. Su instinto de limpieza le impide casi acercarse. Se acurrucó en un rincón cerca de la puerta, observándolo a través del reflejo del trozo de espejo. 5 minutos después, tras confirmar que realmente estaba inconsciente, salió con cuidado y comenzó a revisar la caja de regalo y la tarjeta con el mensaje. En el instante en que lo vio, todo su cuerpo tembló. Casi al instante, las lágrimas le corrieron por el rostro. Se tapó la boca con fuerza, intentando contener su dolor. Mamá, mamá, lo siento, mamá. Sollozó en silencio, mientras regresaba a colocar con cuidado la caja en el rincón donde se había estado escondiendo. Sabía que no era momento de llorar. A juzgar por la situación, esa persona había venido a entregarle algo y, evidentemente, había terminado en estado crítico por ello. Antes de abrir el paquete, debía atenderlo. Era la cortesía más básica. Si no recordaba mal, en el botiquín había medicamentos inyectables. Ella no los había necesitado antes, pero él sí. Sin embargo, cuando tomó la jeringa e intentó acercarse, notó que casi ninguna parte del cuerpo de Caronte estaba limpia. Estaba cubierto de barro o sangre seca. Instintivamente, no quiso acercarse. Al final, el deseo de salvarlo venció su repugnancia. Le administró la inyección e inmediatamente retrocedió, huyendo torpemente al baño. Ella tampoco estaba en buenas condiciones, todavía le dolía el pie lesionado, pero había cosas que tenía que hacer. Ana tuvo que limpiarlo. Sería mejor que se despertara y lo solucionara él mismo, pero ella simplemente no lo soportaba. Su obsesión por la limpieza era instintiva, algo a lo que su voluntad difícilmente podía resistirse. En el impecable baño, se metió en la bañera y cogió una toalla blanca y limpia del toallero. El calentador de agua aún funcionaba. Mojó la toalla en agua caliente y luego regresó con cuidado al lado de Caronte, arrodillándose en un lugar que aún no estaba empapado de sangre. El medicamento ya había sido inyectado por completo y la jeringa se había caído. Al menos su vida ya no corría peligro inmediato. Ana bajó la cabeza y miró fijamente en silencio a esa inmundicia con forma humana, intentando convencerse a sí misma con desesperación. Está bien, pronto estará limpio. Como si lo que tenía delante no fuera una persona inmunda, sino una bomba de relojería a punto de estallar. Luego comenzó a limpiarlo. Sus movimientos distaban mucho de ser suaves. Eran casi bruscos, totalmente opuestos a su apariencia. Cada pocas pasadas con la toalla, doblaba el lado sucio hacia adentro para evitar tocar la mugre. Cada vez que una toalla se ensuciaba demasiado, la tiraba a un rincón del baño y cogía una nueva, continuando con su trabajo. Finalmente, logró limpiarle la cara lo suficiente como para que volviera a tener un aspecto algo humano, y lentamente se retiró a su rincón. En ese momento, ella confirmó. Era humano. No un monstruo. Al ver que su tez había mejorado, se detuvo. En su opinión, como mínimo, el rostro de una persona debería estar limpio al encontrarse con otras. Solo entonces dirigió finalmente su atención al paquete. Ella no sabía cómo le había llegado, pero lo había recibido. El último amor de su madrastra. Con manos temblorosas, desató la sucia cinta. En el instante en que se abrió, una luz deslumbrante brotó, llenándola de calidez y consuelo. Los párpados de Caronte se crisparon. Incluso él se vio afectado por la luz. Aunque debería haber permanecido profundamente inconsciente, milagrosamente despertó. Instintivamente revisó su barra de salud. Ya se había recuperado al 50%. Sus heridas y desventajas desaparecían una tras otra, y su salud seguía aumentando. ¿Fue por esa luz? Entonces lo vio. Dentro de la luz apareció el contorno de un par de zapatos tipo Mary Jane, cristalinos, semitransparentes, con brillantes haces de luz que fluían en su interior. Nombre. Amor eterno zapatos de cristal. Tipo. Equipamiento exclusivo. Calidad. Rojo.
Valor de reciclaje. No comercializable. Uso. Ilimitado. Efecto 1. Un campo de fuerza cubre los zapatos. Ningún tipo de suciedad, ni siquiera la impureza conceptual, puede adherirse a quien los usa. Efecto 2. Ignora las leyes físicas básicas, fijando el punto de anclaje gravitacional del usuario a la superficie de contacto. Efecto 3. Cuando está a punto de recibir daño fatal, genera un escudo invencible de 3 segundos que otorga inmunidad total. Efecto 4. El usuario no emite ningún sonido al caminar o correr. Nota. No tengas miedo de ensuciarte, niña. Póntelos y sigue adelante. No mires atrás. Incluso en el infierno, protegeremos a nuestra princesita más hermosa. De un paquete que nunca llegó a su destino. La última ternura de una madre, convertida en la armadura más fuerte en este mundo cruel. Tú. Sharon ya había visto objetos de nivel rojo, pero un equipo como este, especialmente un equipo exclusivo, era algo inédito. Los objetos restringidos a un solo usuario sacrificaron toda versatilidad, a cambio de efectos abrumadoramente poderosos. En ese momento, sin embargo, eso no era lo que más importaba. Lo que importaba era la chica. ¿Quién era ella exactamente? ¿Un PNJ originario de esta zona? ¿O como aquella Nike que una vez se adentró en la zona cero, alguien de otro mundo? Y esas coletas gemelas de color gris plateado, raras, por decirlo menos. Quería respuestas. Desesperadamente. Pero en el momento en que él habló, la chica se estremeció. Aferrándose a los zapatos de cristal, se acurrucó aún más en el rincón, dejando solo un ojo visible, teñido de miedo, y de un leve asco. Y en su mano, ese fragmento de espejo. Su energía armonizaba a la perfección con la barrera púrpura que rodeaba la habitación. Así que eso era todo. Ese fragmento estaba protegiendo este lugar. Sí. Esta chica no era normal. Caronte chasqueó la lengua para sus adentros. Después de todo lo que había pasado, lo único que había ganado era dinero. Si tuviera que elegir, lo cambiaría todo sin pensarlo dos veces, incluso por una sola pieza de equipo exclusivo de nivel rojo como la de ella, o por ese artefacto defensivo morado. Pero la realidad no funcionaba así. 500.000 monedas sueltas. El equipo de nivel rojo no solo era caro, sino que además era imposible de conseguir. No podrías comprar aunque quisieras. Lo mejor que había visto en la tienda eran artículos de nivel oro, y esos no eran más que palitos para mejorar las estadísticas. Sin efectos especiales. Sin trucos. Incluso esos cuestan millones. Sí. Fuera de alcance. Aún. Lo primero era lo primero. Necesitaba hablar con ella. El problema era que no había dicho ni una sola palabra desde el principio. Y era obvio que él no le caía bien. O mejor dicho, no le gustaba su aspecto. GRRR. El sonido rompió el silencio de la habitación. La chica se echó hacia atrás al instante. Caronte parpadeado. Ese sonido. Ya lo había oído antes. De vuelta en casa de Liliways. Ah. Tiene hambre. Se frotó la cara, ahora limpia, y la situación cobró sentido de inmediato. Desconfianza hacia los extraños, comprobada. Una necesidad casi obsesiva de limpieza, también a tener en cuenta. Y por orgullo, no quería parecer débil delante de él. Sí. Eso funcionó. Caronte pensó un segundo y luego, con disimulo, empezó a rebuscar entre su inventario. Joder, tengo un montón de cosas acumuladas. Esta bolsa es un desastre, espera, ¿en serio? ¿Esto está a punto de caducar? Murmurando para sí mismo, sacó 2 barritas energéticas selladas y una botella de agua. Si tienes tiempo, ¿podrías tirar esto por mí? Los dejaron sobre la mesa, justo al alcance de ella. Luego se dio la vuelta y se dirigió al baño, cerrando la puerta tras de sí. Justo en ese momento, dejó escapar un gemido de asco. Uf, en serio, ni me había dado cuenta. Huelo como si hubiera salido de un vertedero, qué asco. ¿Acaso este sitio tiene agua corriente? Se hizo el silencio. 10 segundos después, la niña se asomó. Su mirada se clavó en la mesa. 5 segundos. Suficiente tiempo. El hambre ya había ganado. Para entonces, ya llevaba puestos los zapatos de cristal. Le quedaban perfectos, como si estuvieran hechos a medida. Más que eso, la herida en su pie había desaparecido. Aún así, no se movió de inmediato. En cambio, ella escuchó. Con cuidado. Solo cuando empezó a oírse el sonido del agua corriendo, por fin se relajó. Su estómago volvió a rugir. Esta vez, no pudo ignorarlo. Lenta y cautelosamente, extendió la mano hacia una de las barras, limpiando primero el empaque con la manga. Aunque ya estaba limpio. Tras comprobar el sello, abrió una pequeña esquina y le dio un pequeño mordisco. Una dulzura se extendió por su lengua. Sus mejillas se sonrojaron levemente. Su mirada se suavizó. Otro bocado. Luego otro.
Comió despacio, con cuidado, casi con delicadeza. Elegante, incluso hoy en día. De vez en cuando, su mirada se desviaba hacia la puerta del baño. Ella no era tonta. Por supuesto que lo entendió. Todo lo que había hecho, había sido deliberado. Una bondad discreta. Algo cálido se agitó en su pecho. Le dieron ganas de llorar. El tiempo pasó. El agua se detuvo. Un instante después, se abrió la puerta del baño. El vapor se extendió y Caronte lo atravesó, ahora limpio y vestido con ropa de combate nueva. Su cabello húmedo estaba peinado hacia atrás, dejando al descubierto rasgos afilados y bien definidos. Comparado con antes, una persona completamente diferente. En cuanto a la ropa, ventajas de la casa segura. Cuerpo limpio, equipo limpio. Así de simple. Ana se sentó tranquilamente en la cama. Ambas barras habían desaparecido. Solo quedaba la mitad del agua. Los envoltorios estaban doblados en pequeños cuadrados bien ordenados, que ella sostenía con fuerza entre las manos. Al oír su voz, ella se estremeció ligeramente. Entonces, lentamente, levantó la vista. Y se congeló. Sus ojos se iluminaron, aunque solo fuera por un segundo. Entonces apartó la mirada rápidamente de nuevo. Su ritmo cardíaco se aceleró. Ella no entendía por qué. Solo un pensamiento resonaba en su mente. Se ve realmente bien. Dudando, les echó otra mirada disimulada. Luego, inmediatamente, volvió a desviar la mirada. Es real. Sus pupilas temblaron. ¿Cómo se convirtió aquel hombre sucio y medio muerto de antes en esto? Y él había dicho. Tenía ese aspecto porque había venido a entregar algo. Para ella. Pero lo que más le impactó, eran sus ojos. Por primera vez, ella realmente los vio. Claro, oscuro, hermoso. Y un poco sorprendido. Perdón por usar tu baño sin permiso, dijo Caronte, sentándose cerca con una sonrisa despreocupada. Pero si me quedara así, te sentirías incómodo, ¿verdad? Soy Caronte. Se podría decir que soy un explorador. Inclinó ligeramente la cabeza. ¿Y usted, señorita? Ana. Su voz era apenas audible. Gracias, por traer los zapatos de mi mamá. Ella dudó. Luego añadió suavemente. Y. Gracias por la comida, y el agua. Me siento mejor ahora. Bajó la cabeza de nuevo, con las mejillas ligeramente sonrojadas. Sus dedos se apretaron alrededor del envoltorio cuidadosamente doblado. Como era de esperar una vez que él se aseó, su actitud cambió. Caronte no podía culparla realmente. Si se pusiera en su lugar, ni siquiera él habría podido aceptar su aspecto anterior. Algunas cosas eran simplemente instinto, algo que la gente moderna no podía reprimir fácilmente. Sobre todo una chica como ella, que claramente se había criado en un ambiente limpio y protegido. Y sin embargo el instinto podría ser superado. El hecho de que hubiera logrado soportarlo, a pesar de ser tan joven, lo hacía aún más extraordinario. Viéndola ahora, probablemente no llevaba mucho tiempo allí. Había un leve rastro de cansancio en sus ojos, un poco de enrojecimiento y esa reacción de sorpresa, como la de un pájaro, que tuvieron cuando se conocieron. Sin duda, ella había pasado por algo difícil. Pero preguntar directamente sería una falta de tacto. ¿Comiste lo suficiente? Esa marca de barritas energéticas no es muy buena. Todavía me quedan muchas. No, están muy buenas, dijo Ana con seriedad. Muchas gracias por compartir tu comida conmigo. Qué educado. La habían criado bien. Y. Por alguna razón, en ese momento, Ana parecía incapaz de sostenerle la mirada. Sus pequeñas manos se deslizaron detrás de su espalda, inquietas. Ahora mismo, haces que la gente se sienta a gusto. ¿Así de sencillo? Caronte parpadeó, un poco conmovido. Así que, después de todo, no todas las chicas ricas eran tsundere. Por cierto, esos zapatos. Bajó la mirada por un instante, para luego volver a levantarla inmediatamente. En esa sola mirada, se dio cuenta. Eran literalmente transparentes. Claro, se podía ver claramente sus pies con medias blancas en el interior. ¿Te quedan bien? Preguntó con indiferencia, fingiendo mirar hacia otro lado. Me quedan perfectos. Ana no notó nada inusual. En cambio, dio un pequeño paso hacia él y bajó la cabeza. Esto es, un regalo de mi madre, así que, por supuesto, me queda perfecto. Su voz se quebró ligeramente, pero solo por un instante. Al ver sus hombros temblorosos, Caronte guardó silencio. Él lo entendió. Lo siento. No se preocupe, señor Caronte. Gracias por traérmelo. Para su sorpresa, ella era más fuerte de lo que esperaba. Levantó la cabeza y le dedicó una leve sonrisa. Tan pequeña y sin embargo, tan serena. No es nada, solo estaba haciendo mi trabajo. Hizo una pausa. Después de ponértelos, ¿sentiste algo especial? ¿Te sientes especial?
Ana parecía confundida. Por supuesto. A diferencia de él, ella no podía ver las estadísticas de los objetos. Para ella, eran simplemente un regalo. No tenía ni idea de lo que podía hacer. Escucha con atención, dijo Caronte, mirándola a los ojos. Tus padres fueron increíbles. Su amor le dio a estos zapatos una fuerza increíble. ¿Lo crees? Ana quedó paralizada por un instante. Bajó la mirada hacia sus pies y luego volvió a mirarlo a él. Sí. ¿Cómo no iba a hacerlo? La calidez que sintió al abrir la caja fue prueba más que suficiente. Entonces Caronte comenzó a explicar las capacidades de los zapatos. Con cada efecto que describía, la curiosidad y el asombro llenaban sus ojos. Inmunidad a la suciedad, perfecta para ella. El escudo no podía ponerse a prueba. No iba a atacar a un niño. Pero movimiento silencioso, y caminar por las paredes. Esos podrían probarse de inmediato. Medio minuto después, Caronte echó la cabeza hacia atrás y vio a Ana de pie en el techo, con el rostro lleno de asombro. ¿Esto es real? Bajó la mirada con incredulidad. Su falda no se cayó. Tal como decía la descripción, su gravedad permanecía fija a cualquier superficie sobre la que se encontrara. Mientras ella no eligiera caer, no lo haría. Lo que siguió. Era un niño que acababa de recibir un juguete nuevo. Ana caminaba a lo largo de las paredes, por el techo, explorándolo todo. Por muy madura que pareciera, una niña seguía siendo una niña. Papá, mamá, gracias. De vuelta en el suelo, se agachó suavemente y tocó los zapatos. Respiró hondo. Finalmente, miró fijamente a Caronte. Señor Caronte, por favor, lléveme con usted. Quizás no sepa pelear, y no soy muy fuerte, pero estos zapatos sin duda me pueden ayudar. Sus dedos se tensaron, palideciendo ligeramente. Su cuerpo tembló levemente. Pero, quiero irme a casa. Hogar. De acuerdo, parpadeó Caronte. Te llevaré a casa. Pero primero, tienes que contarme qué te pasó. Si no, ¿cómo voy a saber a dónde enviarte? Este claramente no era su mundo original. Ana lo entendió. Bueno. Estaba a punto de empezar cuando, de repente, Caronte arrastró una mesa y dos sillas, y luego sacó de su inventario un montón de aperitivos y bebidas. Tenemos tiempo. No tiene sentido quedar separados, ¿verdad? Al verlo sacar comida de la nada con tanta naturalidad, Ana, a pesar de todo lo que ya había visto, no pudo ocultar su asombro mientras asentía. Se sentó obedientemente, balanceando ligeramente sus piernas cubiertas con medias blancas. Ella echó un vistazo a los bocadillos y luego a Caronte. Solo después de que él sonrió y asintió, ella cogió con cuidado una bolsa de patatas fritas. Entonces, ella le contó su historia. Nada particularmente inusual. Una familia adinerada. Un desastre repentino. Padres que lo arriesgan todo para ayudar a su hijo a escapar. Y de alguna manera, ella terminó aquí. Eso lo confirmó. Sin duda, ella era de otro mundo. Porque mencionó el rapto. Un término exclusivo del mundo del Nike. Significado. Ella provenía del mismo mundo que ellos. Por cierto, ¿conoces a la diosa de la victoria? Preguntó Caronte de repente. ¿Sí? Por primera vez, una admiración infantil iluminó el rostro de Ana. Son increíbles. Héroes del mundo. Pero, están tan ocupados, y hay demasiados raptos, no pueden salvar a todos a tiempo. Este niño. Ella entiende demasiado. Espera, ¿dijiste ellos? Caronte captó ese detalle. Ana asintió seriamente. El escuadrón de las diosas. El escuadrón de las diosas. Entonces ya se había formado. Una leve sonrisa apareció en el rostro de Caronte. Qué lástima que no hubiera estado allí para ayudar a elegir a sus miembros. ¿Me puedes decir quiénes salen? Cuando llegué aquí, solo estaba Lily Weiss. Además de Lady Lily Weiss. Contó con los dedos. Lady Dorothy, Lady Rapunzel, Lady Blancanieves y Lady Caperucita Roja. Las enumeraron con familiaridad, su admiración prácticamente desbordándose. Cuando sea mayor. Sus ojos brillaban. Yo también quiero unirme al escuadrón de las diosas. Como era de esperar para cuando Ana llegó aquí, Lily Weiss ya había formado el escuadrón de las diosas y les había dado renombre. En su cronología, ellos también estaban peleando activamente. El interés de Caronte por el escuadrón de las diosas no era fingido, y por eso Ana parecía acercarse un poco más a él. Incluso había un cumplimiento de lógica infantil en su actitud. Si a mí me gusta el escuadrón de las diosas, y a ti también, entonces somos amigos. Sin embargo, Caronte no reveló su identidad. Al fin y al cabo, una vez que terminaba el modo disfraz, esa identidad desaparecía. Literalmente, había explotado junto con esos raptures. Muerto sin lugar a dudas. Nadie iba a insistir seriamente en ver el cuerpo, ¿verdad?
Si se desconocía si tu vida o tu muerte estaba en duda, entonces estabas muerto. Hablar sobre el escuadrón de las diosas hizo que Ana se abriera por completo. La distancia que antes los separaba se fue desvaneciendo poco a poco mientras ella hablaba con entusiasmo. Pero Caronte se dio cuenta de que ella también estaba usando ese tema para reprimir el dolor en su corazón. Demasiado maduro para su edad. Aprovechando la oportunidad, Sharon se informó mejor sobre las actividades recientes del equipo. Desde que se unieron los modelos de cuentos de hadas, Lilyweiss apareció con menos frecuencia. La mayoría de las veces, los demás se encargaban de la lucha. Pero siempre que algo sobrepasaba sus límites, ella intervenía. Una daga. Eso fue todo lo que usó. Ya fuera enfrentándose a monstruos a corta distancia o a poderosos atacantes a larga distancia, cada vez que se movía, era una persona, una espada. Y tras un rápido movimiento, los raptures ya estarían reducidos a fragmentos de todas las formas imaginables. Entre los civiles, a muchos les pareció que esa daga era insatisfactoria. ¿Cómo podría una diosa usar algo tan simple? Inaceptable. Incluso intentaron recaudar fondos para conseguirle un arma más chula e impresionante. Ella se negó amablemente. Algunos no se rindieron y enviaron armas de todos modos, solo para ver cómo duraban menos de 3 segundos en sus manos. No importa el arma. Si sobrevivió a 2 batallas, ya fue un milagro. Aparte de esa daga de aspecto ordinario. Nada la había acompañado jamás en una tercera pelea. Finalmente, tras innumerables negativas amables, la gente se dio por vencida. Esa daga. Era el único que usaría. Incluso BT se había propuesto en su momento estudiar sus propiedades indestructibles. Ella los rechazó de plano. No hay margen para la negociación. Hasta el día de hoy, nadie sabe de dónde provino esa arma. Ni siquiera el coronel Andrew. Ni siquiera los demás integrantes del escuadrón de la diosa. Pensándolo bien. Caronte ni siquiera había preguntado qué le había pasado a Rosa. Pero claro, Ana admiraba al escuadrón de las diosas. ¿Qué sabría ella sobre un hacker especializado en logística? Tendría que averiguarlo la próxima vez. Lo que más le pregunté fue esto. Ana, tan joven, y sin embargo recordaba todo esto con tanto detalle. Ella los amaba de verdad. Pero, ¿conoces el precio de convertirte en un Nike, verdad? Preguntó finalmente Caronte. No importa. Ana bajó la cabeza. Mi mamá y mi papá, ya no están. Su voz no tembló. Quiero usar el poder de un Nike, para vengarlos. Este niño. Era fuerte. De acuerdo, dijo Caronte en voz baja. Te llevaré de vuelta. Pero el camino podría ser peligroso. Necesito que mantengas la calma y confíes en la fuerza de esos zapatos. Te protegerán. ¿De acuerdo? Estoy listo. Su descanso había terminado. Todo lo que había en la habitación había sido recogido. El botiquín de primeros auxilios era el único recurso real, y estaba completamente abastecido. Caronte ya estaba completamente recuperado, así que lo preparó para emergencias. Por cierto, ¿de dónde salió ese trozo de espejo? Finalmente, formuló la pregunta que le había estado inquietando. El fragmento que brillaba con un resplandor púrpura sobre el tocador había llamado su atención hacía mucho tiempo. Ana se quedó paralizada. Ella lo miró y su rostro palideció. Su cuerpo se movió instintivamente detrás de Caronte. Es un pedazo de monstruo. Tras su explicación, Caronte comprendió. Probablemente se trataba de algún tipo de entidad desencadenada por el miedo o las emociones negativas. Pero Ana no era normal. No solo se había resistido, sino que su reacción había sido tan fuerte que el proceso terminó de inmediato. A juzgar por la energía púrpura, probablemente se trataba de una trampa mortal de varias capas. Pero lo había roto en el primer paso. Un monstruo asesinado de la forma más injusta posible. Quizás incluso, esa fue la única oportunidad que tuvo de ser derrotado. Caronte se acercó y recogió el fragmento. Nombre. Espejo de la verdad fragmento. Tipo. Herramienta. Calidad. Oro. Valor de reciclaje. 480.000 monedas 0. Usos. Ilimitados. Efecto. En el espejo no hay falsedad. Nota. Todos afirman desear la verdad. Hasta que la verdad les sea realmente expuesta. La mano de Caronte tembló ligeramente. ¿Cuánto cuesta? Él volvió a mirar a Ana. Luego, volvamos al objeto. Sus pupilas temblaron. Tras una breve lucha interna, tragó saliva con dificultad y se obligó a mantener la calma. Ha sido purificado, dijo. Lo hiciste bien. Ahora es un objeto muy poderoso. No tan fuerte como tus zapatos, pero con él no te dejarás engañar por falsedades. Ana seguía con cara de confusión.
Caronte no le dio tiempo a pensar. Rápidamente, envolvió el fragmento con vendas del botiquín para que ella pudiera sujetarlo sin peligro. Si no terminaba esto rápido, podría perder el control. 480.000. Esta chica. Fui verdaderamente bendecido. Los zapatos. El espejo. Ambas herramientas resultaron invaluables para la supervivencia en esta zona. Ella miró el objeto. Luego, ante la expresión apenas contenida de Caronte, por alguna razón, sonrió levemente. Señor Caronte, cuando salgamos sanos y salvos, le daré esto. ¿De acuerdo? Trato. Caronte se iluminó inmediatamente. Le agarró la manita y se la estrechó con entusiasmo, con una expresión de total seriedad. Ana tembló ante el contacto repentino. Desvió la mirada. No podía mirar directamente a esos ojos claros. Su rostro estaba demasiado cerca. Una vez que todo estuvo listo, Caronte estaba de pie al frente. Ana estaba de pie detrás de él. Escucha, dijo. Afuera puede estar peor. Más sucio que antes. Si tienes miedo, puedes agarrarte a mi ropa. Ana, aferrada con firmeza, extendió la mano y le pellizcó una pequeña esquina de la manga. Ambos miraron hacia la puerta. El vertedero de afuera parecía una trampa sin salida, pero con los zapatos puestos, pudo evitar toda la suciedad. Incluso escalar paredes hasta llegar al hueco del ascensor. Y además, tenía que haber una salida adecuada. Ningún mapa diseñado por el sistema atraparía a los jugadores para siempre. Si no existía, entonces estaba oculta. Mantente cerca. Caronte empujó la puerta para abrirla. Y lo que les recibió ya no era el mismo vertedero de antes, pero el rostro de otro mundo. La puerta se abrió. El hedor, la oscuridad y la carne retorciéndose que se esperaban del basurero habían desaparecido. En su lugar se encontró un enorme espejo de cuerpo entero, impecable. A ambos lados, extendiéndose infinitamente hacia la distancia, se extendía un pasillo sombrío cubierto con una gruesa alfombra roja, inquietantemente limpia. Un ligero aroma flotaba en el aire. Viejo pero no desagradable. Una mezcla de flores secas y cera de vela. En algún lugar del pasillo sonaba música de jazz suave, llenando el silencio lo suficiente como para evitar que se volviera opresivo. Caronte y Ana permanecieron inmóviles durante varios segundos. Enseguida se dio cuenta de que aquel no era el mismo lugar de antes. Especialmente Ana. Según su propio relato, había entrado por una lujosa puerta doble en una calle. En cuanto a Caronte, se había abierto paso a través de una zona comercial, entrado en un apartamento, atravesado un pasillo interminable, caído por el hueco de un ascensor y apenas logró llegar a aquella habitación cubierta de sangre y putrefacción. Sin embargo, este lugar no coincide con ninguna de sus rutas. Era completamente nuevo. Desconocido. ¿Dónde está el basurero? Murmuró Caronte. Se miró al espejo. En su interior se reflejaban dos figuras, una alta y otra baja, y detrás de ellas la puerta de la habitación 404. Todo parecía normal. Revisó ambos lados. Las puertas que bordeaban el pasillo, con sus marcos incluidos, eran idénticas a las de la habitación 404. Los números estaban claramente marcados. 403. 405. Veo. Caronte bajó la mirada, encontrándose con los ojos igualmente atónitos de Ana. No sé cómo, pero aquí, es donde originalmente se suponía que debía estar esa habitación. No había barro. No hay basura. La alfombra bajo sus pies era suave y limpia. Debería haber sido reconfortante, pero el cambio arrepentido solo hizo que Ana se sintiera más inquieta. Su agarre se aprieta. Lo que había comenzado como un ligero agarre de su manga se convirtió en un agarre firme de su mano. Ella tenía miedo. Está bien, Ana. Caronte sonriendo, tomándole la mano con delicadeza. No olvides que tienes esos zapatos. Pase lo que pase, te protegerán. Puede que incluso necesite tu ayuda más adelante. Ana lo miró. Apretó los labios. Luego participa. De la mano, eligieron una dirección y caminaron. 10 minutos después, Caronte se detuvo. A la izquierda, la puerta abierta de la habitación 404. A la derecha, el mismo espejo enorme. Intercambió una mirada con Ana. Sí, algo andaba mal. Se dieron la vuelta. Caminé en la otra dirección. 10 minutos después, volvieron. Sin intersecciones. No hay giros. Simplemente un corredor que se extiende sin fin. Esto es problemático, murmuró Caronte, frunciendo el ceño. Parece que tendremos que registrar las habitaciones en busca de pistas. Si el pasillo en sí era un bucle, entonces la solución tenía que estar dentro de las habitaciones. La única pregunta era cómo abrirlos. ¿Obligarlos? ¿Eso siquiera funcionaría? Señor Caronte. Ana habló de repente. Ella tiró de su mano. Por aquí. ¿Eh? Caronte bajó la mirada y vio lo que ella sostenía. Espejo de la verdad fragmento. Ella lo ligeramente.
Y en su reflejo, apareció algo. Un rastro de huellas doradas. Invisible en la realidad, pero claramente visible en el espejo. Condujeron directamente hacia adelante, frente al espejo de cuerpo entero. Y continuó caminando dentro de él. Asombroso. Los ojos de Caronte se iluminaron. Esto ni siquiera es mío, no pensé en usarlo así, Ana, eso es increíble. Si no hubieras recogido esto, podríamos habernos quedado atrapados aquí para siempre. MMM. Ana infló ligeramente el pecho. Su expresión indicaba claramente que estaba complacida. Entonces, sigámoslo, señor Caronte. Nunca antes habían intentado mirarse en un espejo. Pero llegado ese punto, no había otra opción. Caronte dio un paso al frente y se topó de lleno con ello. No hubo resistencia. Ningún impacto. Pasaron sin problemas. Y el mundo cambió. Antes, me sentía cómodo. Ahora sí que se sentía real. La tenue y cálida luz de las velas se convirtió en la única fuente de iluminación. Las llamas no parpadeaban, pero las sombras a su alrededor se retorcían y se movían de forma antinatural. El papel pintado de color rojo oscuro estaba roto y deteriorado. A través de una gran grieta en la pared, Caronte pudo ver claramente algo que palpitaba. Carne. Un muro vegetal. Se parecía inquietantemente a lo que había visto antes en el hueco del ascensor. La música seguía ahí, pero el jazz se había convertido en una tenue y lejana melodía de piano. Desde el interior de las paredes, se oía el sonido de un líquido fluyendo. El aroma también cambió. Ya no es agradable, sino una putrefacción húmeda, mezclada con algo parecido a un desinfectante. Caronte esbozó una leve sonrisa. Ahora sí que se siente bien. Y al mismo tiempo, muy equivocado. Si hubiera estado solo, probablemente ya habría empezado a explorar ese lugar obviamente peligroso. Pero no estaba solo. Ana estaba con él. Los zapatos de cristal eran poderosos. Pero no eran invencibles. Y si alguna vez tuvieran que depender de ese escudo de 3 segundos, eso significaría que las cosas habrían salido muy, muy mal. Señor Caronte. Ana se pegó a él, casi aferrándose a él. Que este lugar es realmente extraño. Está bien. Controló su voz. Manténganse cerca. No se queden atrás. Hizo una pausa. En realidad, concéntrate en el espejo. Guíame, ¿de acuerdo? Por muy retorcido que se volviera este lugar, el espejo de la verdad siempre mostraría el camino correcto. Eso solo ya era suficiente. De acuerdo. Ana se obligó a sí misma a no mirar los horrores que los rodeaban. En cambio, se concentró en el espejo. Vamos. Las huellas doradas continuaban. Pero su camino, ya casi no seguía la lógica. Atravesaron muros. Cruzó ángulos imposibles. Incluso entraba en los huecos de los ascensores sin dudarlo. Al principio, me pareció antinatural. Pero pronto se acostumbraron. Quienesquiera que hayan dejado estas huellas, las estaban guiando por el camino correcto. Al cabo de un rato, las huellas entraron en una habitación de huéspedes. Luego, salieron exactamente de donde habían entrado. Y siguió adelante. ¿Saltarse la habitación? ¿O seguir el camino al pie de la letra? Ana miró a Caronte. Pensó durante medio segundo. Entonces tomó su decisión. Entremos. Tal vez haya algo importante ahí dentro. Era una habitación de invitados. El número de la habitación en la puerta estaba borroso, pero incluso si se hubiera visto con claridad, no habría importado. Desde que entraron al mundo de los espejos, la mayoría de los números de habitación que habían visto no eran más que símbolos ilegibles. Caronte empujó la puerta para abrirla. En el interior, la distribución era casi idéntica a la de la habitación 404, salvo por una diferencia. Había una ventana. En el exterior, nada más que oscuridad absoluta. Ese tipo de oscuridad que te hacía sentir que algo podía aparecer en cualquier momento. La iluminación interior era tenue. En algunos rincones era casi imposible ver con claridad. Este no era un lugar donde nadie pudiera descansar. Incluso una cortina habría ayudado, pero no había ninguna. La ventana daba directamente a los pies de la cama. Por muy limpia y bien hecha que estuviera la cama, me resultaba profundamente inquietante. Pero lo más inquietante no era la habitación. Era lo que estaba en la pared. En el instante en que Ana lo vio, un grito ahogado se escapó de sus labios. Sin pensarlo, hundió el rostro en el pecho de Caronte, su pequeño cuerpo temblando incontrolablemente. Caronte la rodeó inmediatamente con sus brazos, acariciándole suavemente la espalda. Él no habló. No había necesidad. Los actos fueron más efectivos que las palabras. Solo cuando ella finalmente dejó de temblar, él habló en voz baja. Quédate detrás de mí. Cierra los ojos. No los abras hasta que yo te lo diga, ¿entendido? Ana inclinada con fuerza.
Se colocó detrás de él, abrazándolo por la cintura desde atrás, con su cabecita pegada a la suya. Caronte le dio un presionado tranquilizador en la mano y luego dio un paso al frente. Volvió a temblar, pero lo siguió. En la pared. Era un hombre. O mejor dicho, un hombre que había sido medio engullido por la pared. La mitad de su cuerpo ya se había fusionado con él. Sin embargo, la pared no parecía interesada en absorberlo por completo. Parte de su carne había sido empujada hacia afuera a través del corte transversal. Distorsionado. Expuesto. Para un niño, esta imagen era abrumadora. Incluso para Caronte. Se necesitó esfuerzo para acercarse. Porque en la mano que aún sobresalía hacia el aire, el hombre sostenía un trozo de papel. Algo que había intentado dejar atrás desesperadamente. Su agarre era firme. Caronte tuvo que abrir los dedos a la fuerza para poder sacarlo. En el momento en que lo hizo, el cuerpo quedó completamente incrustado en la pared. A continuación, se observaron los restos de carne y fragmentos, acompañados de un sonido húmedo y masticatorio. Entonces, nada. La pared volvió a la normalidad. Aunque nadie volvería a llamarlo normal. La nota estaba escrita a mano. Al principio, el texto era legible, pero se fue distorsionando cada vez más hacia el final. Quiero irme a casa, pero no puedo irme. La salida está detrás de la garganta, en el esófago. Baja. Pero está cerrada. El suelo son dientes. Los cerdos sin cabeza se lo están comiendo. Pueden olerte. Tú también eres un ingrediente. El salón de banquetes huele de maravilla. Es muy fragante. Dicen que estoy marinado. Soja un ingrediente. Los ingredientes no pueden salir de la cocina. Ayuda, huele también, me está entrando hambre. Todo lo que vino después era ilegible. Un escalofrío recorrió la espalda de Caronte. Fragmentos como estos eran mucho peores que una explicación clara. Era obvio. Después de convertirse en un ingrediente, esta persona había perdido completamente la cordura. Y sin embargo, en sus últimos momentos, aún así, habían dejado una advertencia. No es de extrañar que las huellas doradas los hubieran conducido hasta aquí. Las pistas eran claras. Salón de banquetes. Salida. Cocina. Piso. Ingredientes. En el momento en que Caronte leyó garganta y esófago, su mente se centró inmediatamente en una sola cosa. El hueco del ascensor. Aquello que casi se lo había comido antes. Pero hasta que no viera la salida con sus propios ojos, no podía estar seguro. Mientras tanto, Ana no se encontraba en buen estado. Esta escena había sido demasiado para ella. No tenía sentido quedarse. Y ahora tenían ventaja. Caronte se agachó. Ana, súbete a mi espalda. Ella vaciló, con los ojos aún cerrados. Pero eso te preocuparía, soy pesado. He recibido formación profesional, respondió con naturalidad. Cargar peso no es nada. Eres diminuto. Intenta decir eso otra vez cuando seas mayor. En el momento en que dijo eso, algo cambió. El ambiente quedó en silencio. Ana. Señorita Ana. Tras llamarla 2 veces, finalmente sintió sus pequeños brazos rodear su cuello. Su cuerpo se apretó contra su espalda. Incluso podía sentir los latidos de su corazón. Suave. Luz. Todavía es solo un niño. Al final creceré. Murmuró entre dientes. Caronte fingió no oír. No hubo una buena respuesta a eso. Sacó una correa de su inventario y la sujetó firmemente a su espalda. De esa forma, aunque él se moviera rápidamente, ella no se caería. La razón por la que la cargó fue sencillo. El suelo son dientes. Él podía con ello. Ella no pudo. Y no había manera de que él le enseñara esa nota. Agárrate fuerte. Y sigue guiándome. De acuerdo. Desde su espalda, Ana podía concentrarse plenamente en usar el espejo de la verdad. A partir de ese momento, Caronte prácticamente se movía con los ojos cerrados. Porque el reflejo era el verdadero camino. Todo lo demás, los pasillos, las habitaciones, los vestíbulos, era una mezcla de ilusión y realidad. Como la habitación a la que acababan de entrar. Si seguía el espejo, nunca se encontraría con obstáculos. Encontraron más notas como la primera. La mayoría mencionó el salón de banquetes. Otras eran puras tonterías, divagaciones que solo minaban la cordura. Caronte los destruyó inmediatamente. No dejó que Ana los viera. En un mundo como este, la lógica normal no se aplicaba. Tenías que confiar en el poder que tenías. Finalmente, las huellas doradas cesaron. Frente a una magnífica puerta dorada. Desde detrás de ella, llegaba un aroma a comida que resultaba abrumador. Rico. Cálido. Irresistible. Incluso Caronte tuvo que admitir que era el aroma más apetitoso que jamás había olido. Huele tan bien. Ana tragó saliva, incapaz de resistirse. Si no hubiera estado atada a su espalda, probablemente ya habría abierto la puerta.
Así que esto fue todo. El salón de banquetes. Antes de que Caronte pudiera abrir la puerta, esta reaccionó por sí sola a su presencia. Como si respirara, se abrió hacia los lados, revelando una escena sofocante en el interior. Ante ellos se extendía una sala superior a dimensiones colosales. Era el tipo de techo que se podría ver en una catedral o en un teatro de ópera. Alrededor de una enorme lámpara de araña de varias capas que no emitía luz, el techo ovalado estaba cubierto de murales de estilo renacentista. A primera vista, las pinturas parecían representar a innumerables ángeles asistiendo a un gran banquete. Pero si miramos más de cerca, los ángeles se estaban comiendo las alas de otros ángeles. Y una vez que se comprendió eso, todo el mural se volvió terrorífico. El salón circular de banquetes estaba repleto de largas mesas de comedor. No estaban dispuestas de forma ordenada, sino apiñadas en un patrón caótico que, de alguna manera, aún parecía intencional. El suelo estaba cubierto por una alfombra de color rojo sangre. La única zona sin moqueta era el borde del salón. Un estrecho pasillo circular de aproximadamente 1 metro de ancho. No había barandillas, y a lo largo del camino se alineaban numerosos carros de servicio y sillas. Para pasar, había que rodearlos o saltar por encima de ellos. Las paredes del salón estaban cubiertas con finas láminas de oro, pero la superficie era irregular. Una grasa negra resumaba por las juntas, y el tentador aroma parecía emanar precisamente de esa sustancia. Pero lo que más pregunté a Caronte fue: ¿se refería a los cerdos sin cabeza mencionados en la nota? Esos invitados cenan en silencio. No hubo conversación. No se oye el tintineo de los vasos. Solo resonaban en la sala los densos ruidos de masticación, mezclados con el nítido sonido de los cubiertos al chocar con los platos. La atmósfera que se creaba era profundamente inquietante. Llevaban diferentes estilos de smoking y vestidos de noche, pero por encima del cuello no llevaban nada. Solo superficies de corte lisas como un espejo. Mientras comían, usaban con elegancia cuchillos manchados de sangre para cortar la comida de sus platos. Caronte no tenía ni idea de qué era, pero parecía una masa de pus extraída de un basurero. Tras abrirlo, lo metieron en la abertura donde deberían haber estado sus cuellos. Los sonidos de masticación parecían provenir de allí. Todo el salón estaba tenuemente iluminado. Incluso la lámpara de araña más grande permaneció apagada por razones desconocidas. Ese señor Caronte. Ana señaló de repente, con dedos temblorosos, hacia el centro del salón de banquetes. Hay alguien ahí. En el centro se alzaba una plataforma circular. Una vista simple, estaba vacía. Pero dado que Ana lo dijo, significaba que probablemente a esa persona solo se la podía ver a través del espejo. Caronte miró inmediatamente hacia el fragmento que Ana tenía en la mano. Dentro del reflejo, la mayoría de las cosas permanecían inalteradas. Excepto por la plataforma. Allí se encontró un elegante director de orquesta. Medía más de 3 metros de altura, era de tez delgada, vestía un traje blanco y sus manos enguantadas se movían como las de un director de orquesta. Sus brazos eran absurdamente largos, con una envergadura de más de 5 metros. Y solo después de verlo, Caronte se dio cuenta de que los movimientos de los invitados al comer, cortar y levantar estaban sincronizados con los movimientos del director de orquesta. Su rostro no tenía rasgos. En su lugar, había un enorme reloj de bolsillo dorado que marcaba el tiempo constantemente, en vez de una cabeza. Y colgando de su cuello, era una llave dorada brillante. En el instante en que Caronte lo vio, un sudor frío le perló la cara. ¿Qué clase de broma era esta? La escena prácticamente gritaba que la llave era necesaria para salir de ese lugar. Pero incluso sin pensarlo, sabía que era imposible que esa cosa simplemente se quedara mirando mientras él tomaba la llave que colgaba de su pecho. Y, obviamente, los invitados que los rodeaban tampoco eran simples adornos. El suelo son dientes. Pueden olerte. Esas descripciones básicamente lo confirmaron. Si se activaba alguna condición, los invitados tratarían a Caronte y Ana como ingredientes. Según la regla de que ninguna situación debe existir sin al menos una vía de escape. Tenía que haber una manera de atravesar ese salón de banquetes sin alertar a ningún monstruo. Caronte miró hacia el borde del salón. Claramente, la única opción era ese sendero estrecho. Ana, ¿aún puedes ver las huellas? Preguntó Caronte en voz baja. Se han ido, respondió Ana en voz baja, apretando sus brazos alrededor de su cuello. Por muy tentador que fuera el olor, la aterradora visión que tenían ante sí le había quitado por completo el apetito. En ese momento, el miedo se apoderó por completo de mí. Si no hubiera estado atada a la espalda de Caronte, probablemente él habría tenido que llevársela a la fuerza.
Por ahora, necesitaban probar las cosas primero. Caronte sacó un objeto pequeño y de poco valor de su inventario y lo arrojó ligeramente al camino, preparándose para darse la vuelta y correr en cualquier momento. El objeto aterrizó con un sonido seco y lo suficientemente fuerte como para despertar a cualquiera que estuviera cerca. Las piernas de Caronte se tensaron al instante. Pero el ritmo dentro del salón de banquetes no cambió en absoluto. Los invitados siguieron comiendo como si nada hubiera pasado. Ni uno solo lo miró. Tanto Caronte como Ana exhalaron un suspiro de alivio. Se adentró en el estrecho sendero. Igual que antes. No pasó nada. Sinceramente, no era que no quisiera probar a tirar algo sobre la alfombra. Pero si realmente alertara sobre estos sistemas y provocara fallos, las consecuencias serían desastrosas. Todavía les faltaba información. Avanzar imprudentemente podría costarle la vida a Ana. Mientras estuvo con él, Caronte se negó a correr riesgos en situaciones de primer encuentro con muerte instantánea. Precaución. Más precaución. Aún más precaución. Ese era su lema en ese momento. El camino era realmente seguro, tal como lo había imaginado. Por mucho ruido que hicieran, los invitados no mostraron ninguna reacción. Siempre que algo bloqueaba el camino, Caronte lo esquivaba o saltaba por encima. Una regla permaneció inamovible. No toques la alfombra. Durante todo el proceso, Ana mantuvo el espejo de la verdad apuntando al conductor que se encontraba en el centro, por temor a que pudiera reaccionar ante él. Hasta que finalmente rodearon el pasillo hasta el lado opuesto, ni un solo monstruo se movió. Sin embargo, la única puerta de este lado estaba completamente cerrada. Varios metros cuadrados frente a la puerta estaban cubiertos completamente por moqueta. Pero tras una observación minuciosa, Caronte ya había encontrado otra salida. En la segunda planta, había una plataforma de mantenimiento cerca del techo, conectada a una puerta que probablemente daba a un pasillo para el personal. Caronte calculó la distancia. Ningún problema. Por si acaso, desabrochó las correas y dejó a Ana en el suelo. Señor Caronte. Ana lo agarró nerviosamente. ¿Qué vas a hacer? Pórtate bien. Sube primero. Caronte sonrió y señaló hacia la puerta de mantenimiento. Gracias a la capacidad todoterreno de las zapatillas de cristal, la ruta de Ana estaría completamente despejada. Sin duda, podría llegar sana y salva. En cuanto a Caronte, puede que necesite crear una distracción. Ana miró a Caronte a los ojos por un instante y luego asintió. Ella subió al muro cubierto de oro. El poder de los zapatos de cristal era casi absoluto. Ella ascendió sin hacer ruido, mirando hacia atrás cada pocos pasos. Solo después de ver que Ana llegaba sana y salva a la plataforma, Caronte exhaló un suspiro de alivio. Luego, volvió a coger el objeto anterior, respiró hondo y lo arrojó hacia el otro extremo del pasillo. Tras describir un arco perfecto, el objeto aterrizó sobre la alfombra roja cerca de la entrada. Y en ese instante, cesaron todos los ruidos al masticar. Al unísono perfecto, todos los invitados se volvieron para mirar fijamente. Caronte. Esos dispositivos no identificaban a los enemigos mediante la dirección del sonido. Tenían otro sistema de detección completamente ajeno a las leyes de la física convencional. Pero independientemente de cómo funcionara ese sistema, el resultado final era el mismo. Todos los comensales fijaron la mirada en Caronte, el que había hecho el ruido. A partir del primer invitado que se puso de pie, filas y filas de invitados se levantaron. Entonces, todos cayeron al suelo. Como gusanos, se retorcían y se arrastraban hacia él a una velocidad aterradora. Con solo ver esa escena, uno podía perder la cordura. Caronte sintió que la presión arterial se le disparaba al instante y se le erizó la piel por todo el cuerpo. Ya no había posibilidad de retirada. Solo tenía dos opciones. 1. Espera a que Ana, que se dirija al segundo piso, le ayude. 2. Apuesta todo y corre hacia la puerta con la esperanza de escapar. Pero si la puerta estaba cerrada con llave, esa elección se convertiría simplemente en un suicidio. Su margen de decisión era de menos de 10 segundos. Esos monstruos se arrastraban casi tan rápido como serpientes deslizándose. Al final, dio con la respuesta en medio segundo. Esperar. Confiaba en Ana. Y Ana no lo decepcionó. Señor Caronte. Atrapa esto. Desde el borde del balcón del segundo piso, arrojaron una cuerda. Sin dudarlo, Caronte lo agarró. Tras comprobar que estaba bien sujeta, se impulsó inmediatamente desde la pared y escaló hacia arriba con un movimiento fluido, tirando después de la cuerda hacia arriba. Toda la secuencia fluyó con naturalidad. Ni siquiera se acercaba a su límite. Todavía le quedaban al menos 5 segundos antes de que los invitados llegaran al lugar donde él había estado parado. Bajaron la mirada de nuevo y los invitados en el salón de banquetes dejaron de moverse.
Se detuvieron un momento, confundidos, y luego volvieron a arrastrarse por los mismos caminos por los que habían venido y reanudaron el consumo de esos alimentos que destruyen la cordura. ¿Estás bien? Ana miró a Caronte con nerviosismo, rodeándolo antes de finalmente relajarse tras confirmar que estaba ileso. Para un niño, incluso con algo tan absurdamente poderoso como los zapatos de cristal, la presión de ese lugar era abrumadora. Si Caronte no hubiera aparecido, ¿quién sabe cómo habría escapado este niño? Y a diferencia de Caronte, que teóricamente podía escapar a través de la muerte. Si Ana muriera, ¿podría siquiera regresar a casa? Al menos. Caronte no se atrevió a apostar por eso. Estoy bien. Gracias a ti. Caronte sonriendo y se frotó la cabeza. Después de haberla cargada durante todo este tiempo, las dos se habían vuelto mucho más cercanas, y ella ya no se resistía a gestos como este. Ana tembló ligeramente y bajó la cabeza en silencio. Pero, sinceramente, Caronte frunció el ceño. Conseguir esa llave va a ser difícil. Era prácticamente imposible acercarse a un monstruo que solo podía ver a través del espejo de la verdad. ¿Cómo se suponía que iban a afrontar eso? ¿Abriéndote paso entre la multitud de invitados de abajo? Pura fantasía. Con esa velocidad y esos movimientos, era prácticamente imposible. Y el director de orquesta que sostenía la llave claramente parecía una entidad de alto nivel. Ah, claro. Encontré esto. Ana le entregó de repente un cuaderno. Estaba en el carro donde encontré la cuerda. ¿Eso debería ser una pista? Caronte se quedó paralizado por un instante. El cuaderno que sostenía en la mano era delgado. Su título decía, Registro de mantenimiento. La portada estaba cubierta de huellas dactilares negras. Tras echar un vistazo a su alrededor, Caronte se dio cuenta de que la habitación que había detrás de la puerta era la sala de descanso de los empleados del hotel. No es especialmente grande, pero está lleno de objetos diversos. Un carrito de limpieza se encontraba en el centro de la habitación. La cuerda había sido atada a él previamente. Realmente nos salvaste. Caronte volvió a frotarse la cabeza con alegría. Ana disfrutó claramente de los elogios, y sus ojos brillaban. Sin ti, probablemente ya estaría atrapado aquí. El cuaderno también contenía mucho contenido que te hacía perder la cordura. Cosas como problemas de suministro de alimentos para la receta del piso, procedimientos de comida y consumo para los huéspedes, gestión de emergencias durante la actividad mural. Ana también quiso echar un vistazo, pero Caronte la apartó con firmeza. Los niños no deberían leer este tipo de cosas bajo ningún concepto. Entre docenas de entradas de terror sin sentido, solo una proporcionó una pista útil. Sobre la limpieza y el mantenimiento de la lámpara de araña de cristal. Objetivo de mantenimiento. Salón de banquetes, lámpara de araña principal. Informe. El gerente se emborrachó hace unos días y le dio de comer algo que no debía. Tras recuperarse de la borrachera, nos ordenó con urgencia que recuperáramos el objeto extraño. Nota 1. No se puede llegar. Los invitados destrozan todas las escaleras. Aplazado temporalmente. Nota 2. Supongo que es la llave maestra de repuesto del gerente. De lo contrario, no estaría tan nervioso. El jefe lo matará. Nota 3. Ojalá pudiéramos contratar a esos ángeles, suspiró. Aunque se trataba solo de una breve nota, y técnicamente mera especulación, en este contexto, eso prácticamente significaba una verdad confirmada. La lámpara de araña de cristal. Caronte estaba de pie junto a la puerta y miraba hacia la enorme lámpara de araña que colgaba del techo. Desde allí, parecía no ser más que una gigantesca y lujosa lámpara de araña. Lo único extraño era que no emitía luz. Pero una frase del texto le inquietaba profundamente. ¿Qué significaba exactamente alimentar? Sin importar que, esta vez Caronte no tuvo más remedio que explicarle todo a Ana. Porque aquí, realmente necesitaban su poder. Tras escuchar su explicación, el miedo se reflejó en los ojos de Ana. Pero tras recomponerse, asintió con firmeza. Yo iré. Me quedaré aquí a observar eso. Caronte sostenía el espejo de la verdad. En el reflejo, el conductor tenía exactamente el mismo aspecto que antes, sin mostrar ninguna reacción ante ninguno de los dos. Pero si realmente se trataba del gerente mencionado en las notas, entonces nadie sabía qué sucedería después. Por seguridad, llévate también la cuerda. Mientras Caronte le entregaba la cuerda, le explicó en voz baja algunas instrucciones. Haz exactamente lo que te dije. Ana parpadeó sorprendida, pensando claramente. ¿Eso también funciona? Pero como confiaba plenamente en Caronte, partió sin dudarlo. Subió al muro cubierto de oro que goteaba grasa negra. Entonces, agarrándose a la cuerda, comenzó a correr cuesta arriba.
Al pasar junto a los murales de ángeles, su expresión cambió ligeramente, pero no sucedió nada. El efecto silencioso de los zapatos de cristal le impedía activar casi cualquier trampa. Tras llegar a la lámpara de araña, lo primero que hizo fue subirse a ella y atar el otro extremo de la cuerda firmemente. Hasta el momento, el conductor no había reaccionado. Ana caminó libremente sobre la lámpara de araña. Para ella, cualquier superficie era tierra. Mientras sus pies permanecieran unidos, podía mantenerse firme en cualquier lugar. Finalmente, pareció descubrir algo. Se agachó un poco, buscó dentro de una de las pantallas de las lámparas y sus ojos se iluminaron. Ella sacó algo. Una llave. Su diseño difería ligeramente del de la llave del director de orquesta, pero según la teoría, esta debería ser la llave maestra. En ese preciso instante, la lámpara de araña se iluminó repentinamente. Y un zumbido, como el de las alas de un insecto, resonó por todo el pasillo. Al instante, el conductor dentro del espejo se congeló. La cabeza de su reloj de bolsillo se elevó lentamente, directamente hacia Ana, que estaba en la lámpara de araña. Al segundo siguiente, los murales del techo abovedado también comenzaron a moverse. Los ángeles inmóviles luchaban por salir de los cuadros. El director de orquesta. Finalmente me habían alertado. Rápido, sube a la cuerda. Gritó Caronte inmediatamente en el momento en que el conductor comenzó a moverse. Ana se quedó paralizada por medio segundo, pero el ruido que oía arriba la hizo comprender al instante lo que estaba sucediendo. Sin dudarlo, subió a la cuerda y caminó rápidamente hacia Caronte. El efecto de los zapatos de cristal era sencillo. Todo lo que pisaba se convertía en su centro de gravedad. Si bien una niña sin entrenamiento obviamente no debería haber podido mantener el equilibrio fácilmente sobre una sola cuerda, mientras sus pies no la soltaran intencionalmente, jamás se caería. El único problema era que, desde la perspectiva de Caronte, el cuerpo de Ana se balanceaba en todas direcciones alrededor de la cuerda como si fuera un punto de pivote. La escena era increíblemente extraña. Ni el mismísimo Caronte podía comprender cómo se veía la situación desde la perspectiva de Ana en ese momento, pero al menos probablemente no se sentía mareada. Probablemente. Justo cuando los ángeles gritaban y se abalanzaban sobre Ana, Caronte la agarró de la mano y la apartó de la cuerda, llevándola directamente a sus brazos. Pero no había tiempo para celebrar. Los ángeles del mural batieron sus alas y lanzaron chillidos desgarradores mientras se abalanzaban sobre ellos dos. Apta, es hora de correr. Caronte cargó a Ana sobre su hombro izquierdo, se dio la vuelta y salió corriendo. Entró a toda prisa en la sala de descanso del personal, cerró la puerta de golpe y se dirigió inmediatamente a otra salida que conducía a los pasillos de los empleados. Obviamente, esa puerta no pudo detener a los ángeles por mucho tiempo. Al tercer impacto, se hicieron añicos, mientras que casi al mismo tiempo, Caronte ya había desaparecido en el pasillo. En ese momento, Caronte ya no sabía qué dirección tomar. No era momento para explorar lentamente. Necesitan escapar cuanto antes. Así que su estrategia se simplificó. Corrió hacia la ruta que más se pareciera a una salida. La zona de empleados era enorme. Diversos caminos ramificados formaban una estructura laberíntica, pero los ángeles sufrían el mismo problema. Mientras corría, Caronte se topaba ocasionalmente con uno o dos ángeles justo al doblar las esquinas. Las criaturas parecieron malinterpretar algo. Aparentemente, supusieron que Caronte era simplemente un humano común y corriente que huía presa del pánico, así que se abalanzaron sobre él sin dudarlo. Luego, de un solo golpe con una palanca, quedaron reducidos a pintura. Una de las leyes de hierro de la zona cero. Nunca subestimes el daño de las armas cuerpo a cuerpo. Las armas de fuego podían matar enemigos a distancia y causaban un daño tremendo, pero las armas cuerpo a cuerpo recibían bonificaciones aterradoras a cambio. Un enemigo de nivel jefe que requiere varios segundos de fuego concentrado podría morir con solo 2 o 3 golpes cuerpo a cuerpo. Alto riesgo, alta recompensa. El riesgo del combate cuerpo a cuerpo era la muerte instantánea. La mayoría de los enemigos apuntaban directamente a la cabeza. Si lograbas acercarte lo suficiente como para golpearlos con un arma cuerpo a cuerpo, francamente, se merecían morir. Y para Caronte, ni siquiera una armadura y un casco de alto nivel lo salvarían si uno de esos enemigos lo fijara como objetivo. Mucho menos ahora, cuando no llevaba absolutamente ninguna armadura. Si la zona 1 hubiera estado repleta de monstruos que usaban armas de largo alcance, Caronte ya estaría muerto. Sobrevivir tan solo 3 segundos bajo fuego enemigo habría significado una victoria para él. Pero todos estos monstruos dependían del combate cuerpo a cuerpo, lo que significó que se convirtió en una competición de velocidad y movimiento. Ambos bandos podían matar al instante.
El ganador sería simplemente quien luchara mejor. En su estado actual, Caronte prefería evitar las batallas siempre que fuera posible. Había entrado en este lugar completamente desprevenido, sin llevar casi nada más que una espada sagrada de la física casi rota, la palanca. Pero si no le quedaba más remedio que luchar, podía hacerlo. Si los ángeles lo rodearan en masa, probablemente podrían destrozarlo fácilmente. Para su desgracia, se separaron e intentaron rodearlo desde diferentes pasillos. Eso solo facilitó las cosas a Caronte. La durabilidad de la palanca ya había caído por debajo del 20%, pero aún era más que suficiente para matar a estas criaturas. Si Ana tuviera que describir lo que siente en este momento en una sola frase, sería: es básicamente un dios de la guerra. Ahora por fin comprendía cómo había logrado entregarle el paquete en aquella ciudad en ruinas estando cubierto de heridas. Fue increíble. Igual que el escuadrón de las diosas de la televisión. La durabilidad de la palanca disminuía rápidamente porque los ángeles parecían infinitos, pero Caronte aprendió algo gradualmente. Si había pintura cerca, significaba que ya había pasado por allí antes. Utilizando ese método para eliminar los caminos equivocados uno por uno, finalmente llegaron al final del pasillo justo cuando la durabilidad de la palanca se redujo al 3%. En la parte más profunda del pasillo se encontraba un ascensor. Mientras llegaran hasta allí, podrían abandonar este lugar. Siempre y cuando pudieran derrotar al monstruo que bloqueaba el camino. El director de orquesta. Quizás porque había abandonado el salón de banquetes y entrado en los pasillos de los empleados, finalmente había revelado su verdadera forma. La manecilla de los segundos de la esfera del gigantesco reloj de bolsillo giraba de forma irregular, mientras que sus largos brazos, casi fantasmales, colgaban naturalmente a sus lados. Parece que esta cosa no tiene intención de dejarnos pasar en paz, murmuró Caronte mientras miraba la palanca que tenía en la mano, cuya resistencia prácticamente se estaba desmoronando. Entonces bajó la voz. ¿Puedes confiar en mí una vez más? Ana no dijo nada. En cambio, ella le agarró la mano a Caronte con fuerza. Su respuesta era obvia. Ya habían llegado tan lejos juntos. No había razón para no confiar en él ahora. Si su poder fuera necesario, lo usaría. Cualquier cosa, con tal de poder escapar. Bien. Caronte alzó la palanca y miró fijamente al frente. Corre hacia adelante. No mires atrás. No te detengas. Entra directamente en el ascensor. Exclamación de apertura, exclamación de cierre. Ana se quedó paralizada un instante, pero como ya había dado su respuesta, no podía decir que no podía hacerlo. Entonces se dio la vuelta y fijó la mirada en el ascensor. Correr. A la orden de Caronte, Ana echó a correr inmediatamente. Sus pasos no eran especialmente rápidos, pero los zapatos en sí eran extraordinarios, aumentando su velocidad ligeramente más allá de lo que debería haber sido posible. Como era de esperar, el director de orquesta se fijó primero en Ana. Su enorme brazo se abalanzó sin dudarlo sobre la cabeza de la niña. A juzgar por la fuerza, si el golpe hubiera impactado, probablemente su cráneo habría estallado. Pero al instante se formó una barrera plateada y transparente alrededor de su cuerpo. El brazo del revisor fue repelido violentamente, mientras que Ana pasó ilesa y continuó corriendo hacia el ascensor. Efecto 3. Cuando está a punto de recibir daño fatal, genera un escudo invencible de 3 segundos que otorga inmunidad total. El rebote dejó al director de orquesta aturdido brevemente. La esfera del reloj se giró hacia la figura de Ana que se alejaba, aparentemente preparándose para atacar de nuevo. Entonces, una voz fría sonó detrás de ella. ¿Qué demonios estás mirando, idiota? Mientras tuviera una barra de salud, incluso un dios podía morir. La espada sagrada de la física se estrelló violentamente contra la nuca de este, y el impacto lo arrojó directamente al suelo. Al instante apareció una barra de salud sobre él, y con ese único golpe, un tercio de sus puntos de vida se esfumaron de inmediato. ¿Solo un tercio de un disparo a la cabeza? Eso fue absurdo. Y la durabilidad de la palanca también disminuyó vertiginosamente. Tras ese golpe, cayó al 2%. Caronte intensificó el ataque y apuñaló con ferocidad hacia abajo, reduciendo la barra de salud a otro tercio. El director de orquesta contraatacó de inmediato, extendiendo su enorme brazo de forma caótica hacia él. Pero Caronte ya había predicho el movimiento. Retrocedió con anticipación, saltó en el aire y se impulsó contra la pared para lanzarse hacia el lado opuesto. En ese mismo instante, la palanca se clavó directamente en el reloj de bolsillo del revisor. Grieta. La durabilidad de la palanca llegó finalmente a cero, disolviéndose en partículas en el aire. Un rastro de arrepentimiento apareció en el rostro de Caronte. Esa cosa había sido demasiado útil.
Sin importar cómo se la mirara, era el verdadero jugador más valioso de la zona 1. Los puntos de vida del director llegaron a 0. Tras lanzar un grito desgarrador, su cuerpo se disolvió en partículas. Y finalmente, condensado en un objeto familiar. Una caja de botín.